En otro mundo, estas pudieron haber sido las historias más grandes jamás contadas. Héroes que salvaron civilizaciones, dioses que protegieron reinos enteros y personas comunes que cambiaron el destino del universo. Pero aquí solo quedan ruinas. En este universo no hay milagros. La magia apenas existe, y cuando aparece, solo trae desgracias. Las cosas intentan seguir una lógica cruel. Aquello que desde el principio podía salir mal, inevitablemente terminará saliendo mucho peor. Esta es la tercera y última parte del universo cinematográfico de Marvel Ruinas. En las dos primeras partes vimos cómo cayó la Tierra. Conocimos el destino de quienes alguna vez pudieron convertirse en héroes y también lo que ocurrió en algunos rincones del cosmos. Pero todo eso fue apenas el comienzo. Porque a partir de este momento, dejaremos atrás los problemas de un solo planeta para adentrarnos en algo mucho más grande. Nos iremos al vacío del espacio, donde incluso los dioses descubrieron que había cosas capaces de hacerlos sentir miedo. Y cuando todo termine, conoceremos el destino final de este universo, o mejor dicho, del multiverso entero. Namor Zombie yacía respirando con dificultad mientras a sus pies yacía el cuerpo partido de Hank Pym. Para él no significaba nada. Era solo otra presa más en un mundo donde hacía años que la humanidad había dejado de existir como tal. Todo había comenzado mucho tiempo atrás. El Hank Pym de este universo era un científico brillante, aunque también un hombre obsesionado con demostrar que podía cambiar el mundo. Estaba convencido de que el reino cuántico era la mayor frontera de la ciencia moderna y que, si lograba explorarlo, su nombre quedaría para siempre en los libros de historia. Construyó un dispositivo capaz de reducir su cuerpo hasta un nivel que nadie había alcanzado antes. La prueba fue un éxito, o al menos eso creyó el equipo que observaba desde el laboratorio. Hank desapareció frente a ellos, pero jamás regresó. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. 2 años después, la mayoría ya lo daba por muerto. Su familia terminó desmoronándose, los laboratorios fueron cerrados y el proyecto quedó archivado. Para el gobierno, Hank Pym era otro científico desaparecido durante un experimento que nunca debió realizarse. Hasta que una mañana volvió. Apareció exactamente en el mismo laboratorio del que había desaparecido. Nadie entendía cómo seguía con vida. Los investigadores corrieron hacia él creyendo que necesitaba ayuda. Hank ni siquiera habló. Su cuerpo apenas conservaba rasgos humanos. Sus movimientos eran erráticos y parecía actuar únicamente por instinto. El primer científico que intentó acercarse cayó al suelo segundos después. Luego otro. Y otro más. En cuestión de minutos el laboratorio entero se convirtió en un caos. Quienes lograban escapar ya estaban infectados. Nadie supo nunca qué era exactamente aquello que Hank había traído consigo. Algunos aseguraban que era un virus. Otros pensaban que se trataba de un organismo desconocido. También hubo quienes creyeron que el propio reino cuántico había alterado su cuerpo hasta convertirlo en el primer portador. Jamás hubo una respuesta, solo una certeza: el hambre. Los infectados perdían cualquier rastro de humanidad. No importaba quién tuvieran enfrente. Amigos, familiares o desconocidos. Todos terminaban convirtiéndose en alimento. San Francisco cayó el mismo día. En menos de una semana la infección ya había cruzado continentes. Los gobiernos intentaron contenerla. Fracasaron. Los ejércitos dejaron de distinguir entre rescate y exterminio. Ciudades enteras desaparecieron de los mapas. Fue durante ese colapso cuando el mundo descubrió la existencia de Kamar-Taj. Durante siglos había permanecido oculto, pero ya no quedaban secretos en un planeta que se estaba muriendo. Las fuerzas militares encontraron el monasterio creyendo que allí podrían hallar una explicación para la epidemia. No encontraron una cura, solo personas que practicaban rituales incomprensibles alrededor de antiguos artefactos. Los soldados acabaron con el lugar y quienes vivían allí desaparecieron para siempre. Sin embargo, entre las ruinas permaneció oculta una pequeña reliquia de color verde. Nadie la encontró, y quizá fue mejor así, porque dentro de aquel artefacto seguía atrapada una presencia demasiado antigua para pertenecer a este universo. Mientras la civilización se derrumbaba, otros aprovecharon el caos para escapar. En el cuarto rojo, las jóvenes que durante años habían sido tratadas como simples herramientas sexuales vieron, por primera vez, una oportunidad. Con sus guardianes distraídos por el colapso del mundo, rompieron las cerraduras, abandonaron las instalaciones y desaparecieron entre ciudades donde ya no existían leyes ni gobiernos. El pasillo estaba completamente a oscuras.
Las pocas luces de emergencia que aún seguían funcionando parpadeaban de forma intermitente, iluminando apenas las paredes cubiertas de impactos de bala, manchas de sangre y puertas arrancadas de sus bisagras. El cuarto rojo ya no era aquella prisión perfectamente organizada de años atrás. Ahora era un edificio condenado, consumido por el caos. Natasha y Yelena corrían como podían entre los pasillos. No sabían exactamente hacia dónde se dirigían, solo tenían claro que debían salir de aquel lugar antes de que fuera demasiado tarde. Durante años habían soportado abusos sexuales, tratos inhumanos y una vida donde nunca tuvieron derecho a decidir por sí mismas. Ahora, mientras el mundo entero se derrumbaba, encontraban por fin una oportunidad para escapar. Era irónico. La libertad había llegado justo cuando ya no quedaba un mundo donde disfrutarla. Mientras avanzaban entre los restos del edificio, Yelena resbaló sobre el suelo húmedo. La caída fue tan fuerte que su tobillo se dobló por completo al golpear el concreto. El dolor le impedía siquiera mantenerse de pie. Natasha regresó de inmediato para ayudarla. A pesar del cansancio y de las heridas que ambas llevaban encima, consiguió levantarla y cargar parte de su peso sobre sus hombros. Cada paso se volvía más lento que el anterior, pero ninguna estaba dispuesta a quedarse atrás. Por un momento creyeron que lo lograrían. Fue entonces cuando, al fondo del pasillo, apareció una silueta. Al principio apenas era una sombra inmóvil entre la oscuridad. Las dos pensaron que podía tratarse de otra de las viudas que también había conseguido escapar del complejo. Incluso sintieron un pequeño alivio al imaginar que no estaban completamente solas. Sin embargo, conforme aquella figura comenzó a acercarse, la esperanza desapareció. Su manera de caminar era antinatural. Arrastraba los pies lentamente mientras su cuerpo se balanceaba de un lado a otro. La ropa estaba hecha jirones y su piel había adquirido un color enfermizo. De algunas partes del cuerpo colgaban trozos de carne, como si aquello llevara horas vagando sin ningún propósito más que seguir avanzando. Cuando la luz volvió a encenderse durante un instante, ambas lo reconocieron. Era Alexei. O al menos lo que quedaba de él. Ya no existía rastro alguno del hombre que había dirigido el cuarto rojo. Tampoco del padre que, pese a todo el sufrimiento que les había causado, alguna vez llevaron ese nombre por obligación. Frente a ellas solo permanecía una criatura dominada por un hambre imposible de controlar. El monstruo reaccionó en cuanto las vio. Se lanzó hacia ellas con una velocidad que ninguna esperaba. Natasha actuó por instinto. Tomó una piedra que había entre los escombros y la arrojó con todas sus fuerzas. El impacto logró desviar a la criatura por apenas unos segundos. Fue suficiente para cometer un error. En medio del forcejeo, Natasha perdió de vista a Yelena. Cuando volvió a mirar, comprendió demasiado tarde que el lugar donde había caído Alexei era exactamente donde se encontraba su hermana menor, incapaz de moverse por la lesión en el tobillo. Natasha intentó regresar de inmediato. Corrió todo lo que sus heridas le permitieron, pero su cuerpo ya no respondía igual. Apenas había avanzado unos metros cuando cayó al suelo, completamente agotada. Solo pudo observar, impotente, cómo la única persona que realmente había permanecido a su lado durante toda aquella pesadilla desaparecía frente a sus ojos, devorada y despedazada, mientras llora y se le queda viendo. No son ojos de decepción ni de miedo, sino de tristeza de saber que Natasha es la siguiente. Después de tantos años soportándolo todo juntas, después de sobrevivir a un lugar del que nadie debía salir con vida, el mundo les arrebataba incluso la posibilidad de empezar de nuevo. Natasha permaneció inmóvil. No le quedaban fuerzas para seguir huyendo. Tampoco motivos. Por primera vez en mucho tiempo dejó de pensar en sobrevivir. Lo único que cruzó por su mente fue que, si aquel también iba a ser su final, al menos no tardaría demasiado en reunirse con Yelena. Y quizá, con su madre. Los Vengadores jamás llegaron a existir. Después de tantos proyectos militares fallidos, el gobierno comprendió que la población necesitaba creer en alguien. No importaba si esos héroes eran reales o no, bastaba con que aparecieran en los noticieros, sonrieran frente a las cámaras y prometieran mantener el orden. Así nació el proyecto Thunderbolts. No buscaban proteger inocentes. Buscaban proteger los intereses de quienes los financiaban. Las operaciones eran transmitidas como actos de heroísmo, pero las cámaras nunca mostraban lo que ocurría cuando los reporteros se marchaban. Criminales que se rendían terminaban ejecutados, testigos desaparecían de un día para otro y cualquiera que representara un problema para ciertos políticos dejaba de existir sin dejar rastro.
El primero en aceptar fue Frank Castle. La guerra le había quitado demasiado como para seguir creyendo en la justicia. Después de perder a su familia, comprendió que ningún tribunal devolvería la vida a quienes ya no estaban. Durante un tiempo hizo el trabajo por su cuenta, recorriendo barrios enteros donde la policía prefería no entrar. Su nombre comenzó a aparecer una y otra vez en expedientes sin resolver. Cuando el gobierno vio la cantidad de criminales que desaparecían a su paso, entendió que resultaba mucho más útil tenerlo de su lado que intentar detenerlo. Le ofrecieron recursos, armamento y libertad absoluta para actuar. Frank aceptó. Desde entonces dejó de perseguir delincuentes. Ahora perseguía objetivos. El dinero llegaba puntual y las órdenes también. Muy pocas veces preguntó quién decidía los nombres de la lista. A varios kilómetros de allí, Sam Wilson seguía trabajando como piloto militar. Sus superiores le ofrecieron probar un equipo de vuelo completamente experimental. El proyecto funcionó mejor de lo esperado y pronto descubrieron que nadie dominaba aquellas alas como él. No tardaron en convertirlo en algo más que un soldado. Las primeras misiones consistían en eliminar objetivos considerados amenazas para la seguridad nacional. Con el paso de los años, esas amenazas empezaron a incluir periodistas, informantes y cualquiera que supiera demasiado. Sam dejó de distinguir unas órdenes de otras. Mientras el gobierno siguiera pagando, él seguiría volando. Había otro hombre cuyo nombre aparecía constantemente en documentos clasificados. Nadie recordaba cuándo había comenzado a matar. Lo único que importaba era que nunca fallaba. Bullseye no necesitaba superpoderes para convertirse en un arma. Cualquier objeto podía bastarle. Un cuchillo, una moneda, un bolígrafo o incluso un simple trozo de vidrio terminaban convirtiéndose en la última cosa que veía su objetivo. Para él nunca hubo ideales. Solo contratos. Y cuanto más imposible parecía un asesinato, mayor era la cantidad de dinero que exigía. Elektra tomó un camino diferente. Toda su vida había estado rodeada de personas que resolvían cualquier problema con una hoja afilada. Creció entendiendo que la confianza era una debilidad y que sobrevivir significaba adelantarse siempre al movimiento del contrario. Cuando el gobierno llamó a su puerta, no encontró una causa por la cual luchar. Encontró clientes. Desde entonces, cada misión era simplemente otro trabajo más. Otro nombre. Otro pago. Otra persona menos. La última integrante del equipo tenía un pasado muy distinto al resto. Mientras cientos de niñas sufrían dentro del cuarto rojo, hubo una que jamás conoció aquellos castigos. Las puertas siempre se abrían para ella. Los instructores jamás levantaban la voz. Nadie se atrevía siquiera a discutir sus decisiones. No era un privilegio ganado. Era la hija del general Dreykov. Desde pequeña fue entrenada para observar. No hacía falta repetirle una técnica 2 veces. Bastaba con verla durante unos segundos para que pudiera imitar cualquier movimiento con una precisión casi perfecta. Su padre estaba convencido de que había creado a la asesina definitiva. Cuando el cuarto rojo desapareció, ella no cayó junto con el resto de la organización. Simplemente cambió de uniforme. El gobierno la recibió con los brazos abiertos. Los Thunderbolts fueron presentados como los nuevos protectores del país. Los periódicos hablaban de ellos como héroes. Los discursos aseguraban que devolverían la paz. La gente los aplaudía cuando desfilaban por las calles. Lo que nadie sabía era que, detrás de cada operación exitosa, siempre había alguien inocente pagando el precio. Mientras el gobierno seguía llenando las calles de propaganda sobre los Thunderbolts, había un hombre que ya no necesitaba un uniforme para controlar el país. Wilson Fisk. Durante años construyó su imperio lejos de las cámaras. Compró policías, jueces, fiscales, empresarios y políticos. Quienes se negaban a trabajar para él terminaban arruinados, desaparecían o simplemente dejaban de existir. Con el tiempo dejó de controlar únicamente Nueva York. Su influencia comenzó a extenderse por todo Estados Unidos, hasta el punto de que muchas de las decisiones más importantes del país ya pasaban primero por sus manos. Hubo personas que intentaron detenerlo. Luke Cage. Jessica Jones y Iron Fist. Los tres comprendieron demasiado tarde que enfrentarse a Fisk no significaba luchar contra un solo hombre, sino contra toda una red de corrupción que llevaba décadas creciendo en silencio. Investigaron sus negocios, siguieron el rastro de su dinero e intentaron reunir pruebas suficientes para exponerlo ante el mundo. Nunca tuvieron la oportunidad. Poco después de comenzar aquella investigación, los tres desaparecieron sin dejar rastro.
Las autoridades aseguraron que habían abandonado la ciudad, aunque muy pocos creyeron esa versión. La realidad era mucho más sencilla. Wilson Fisk se encargó personalmente de que ninguno volviera a representar un problema. Con los defensores fuera del camino, ya no quedaba nadie dispuesto a enfrentarlo. El siguiente paso era mucho más ambicioso. El presidente de los Estados Unidos, Matthew Ellis, seguía ocupando el cargo más importante de la nación. Para cualquier otra persona aquello habría sido un obstáculo imposible de superar. Para Fisk solo era otra pieza más que debía desaparecer. Una noche, el convoy presidencial fue atacado mientras se desplazaba por una carretera a las afueras de Washington. Cuando las fuerzas de seguridad llegaron al lugar, ya era demasiado tarde. El presidente había muerto junto con gran parte de su escolta. La investigación comenzó de inmediato. También terminó de inmediato. Los informes oficiales hablaron de un atentado organizado por un grupo extremista cuya identidad jamás pudo confirmarse. No hubo sospechosos, no hubo capturas y tampoco aparecieron pruebas que permitieran reconstruir lo ocurrido. Todo quedó enterrado bajo documentos clasificados. Semanas después, Wilson Fisk ya ocupaba el despacho presidencial. Para la mayoría de los ciudadanos solo había sido otro cambio de gobierno en tiempos difíciles. Nadie imaginó que el crimen organizado acababa de sentarse en la Casa Blanca. Sin embargo, aquella no fue la primera tragedia que podía relacionarse con él. Muchos años antes, varios hombres armados recibieron una orden directa de eliminar a unos testigos vinculados a uno de los negocios de Fisk. La operación terminó convirtiéndose en un tiroteo donde varias personas inocentes quedaron atrapadas en medio del fuego cruzado. Entre ellas estaba la familia de Frank Castle. Para Wilson Fisk nunca fueron más que daños colaterales. Ni siquiera recordó sus nombres. Frank, en cambio, jamás olvidó quién había dado aquella orden. Ese día no solo perdió a su esposa y a sus hijos. También perdió cualquier fe que aún conservaba en la justicia. Comprendió que las personas como Wilson Fisk nunca responderían ante un tribunal, porque eran ellas quienes decidían cómo funcionaban los tribunales. Y desde entonces dejó de buscar justicia. Empezó a buscar culpables. Los defensores no fueron los únicos que intentaron detener a Wilson Fisk. Karen Page dedicó meses a reunir documentos, testimonios y pruebas sobre la red de corrupción que rodeaba al empresario. Estaba convencida de que, si toda esa información salía a la luz, el imperio de Fisk terminaría derrumbándose por sí solo. Nunca llegó a publicarla. Desapareció pocos días antes de entregar toda la investigación a la prensa. Su nombre quedó archivado como el de una periodista más que había desaparecido sin dejar rastro, mientras todos los documentos que había conseguido fueron destruidos o terminaron en manos del propio Fisk. Con su muerte, otra de las pocas personas que aún creían que la verdad podía cambiar el mundo dejó de existir. Detrás de muchas de las decisiones tomadas por el gobierno existía un nombre que casi nunca aparecía en los periódicos. Valentina Allegra de Fontaine. No era una soldado ni una asesina. Tampoco necesitaba serlo. Su trabajo consistía en encontrar personas rotas y convertirlas en armas del Estado. Nunca le importó quiénes fueran ni qué hubieran hecho antes. Mientras pudieran cumplir una misión, eran útiles. Fue una de las principales responsables del nacimiento de los Thunderbolts. Reunió asesinos, mercenarios y antiguos militares bajo un mismo uniforme, no para proteger a la población, sino para fabricar una imagen de estabilidad en un país que llevaba años pudriéndose desde dentro. Mientras las cámaras mostraban rescates y discursos sobre justicia, Valentina se encargaba de vender operaciones encubiertas, ocultar ejecuciones y borrar cualquier prueba que pudiera dañar la reputación del gobierno. Jamás disparó un arma frente a las cámaras. Nunca hizo falta. Cada vez que alguien se convertía en un problema para quienes estaban en el poder, bastaba una llamada suya para que los Thunderbolts aparecieran. Muchos creían que Wilson Fisk era quien gobernaba Estados Unidos. En parte tenían razón. Pero incluso un presidente necesitaba a alguien capaz de hacer el trabajo sucio sin dejar huellas. Y para eso estaba Valentina. Muy pocos conocían otro de los secretos que Valentina guardaba bajo llave. En una instalación completamente aislada del resto del mundo, un grupo de científicos llevaba años trabajando con un suero experimental obtenido tras innumerables pruebas fallidas. El objetivo era sencillo de explicar, pero imposible de alcanzar: crear al soldado definitivo. La mayoría de los voluntarios murió apenas unos segundos después de recibir la inyección. Otros sobrevivieron el tiempo suficiente para perder completamente la razón. Los informes médicos repetían siempre el mismo patrón.
Quienes lograban resistir comenzaban a sufrir episodios de paranoia, hablaban con personas que no existían y aseguraban sentir una presencia dentro de sus propias mentes. Solo hubo una excepción, un hombre llamado Bob. Contra todo pronóstico, su cuerpo sobrevivió al experimento. Sin embargo, el poder que despertó en él era demasiado inestable. Ni los propios científicos comprendían sus límites, y Valentina entendió que dejarlo en libertad sería un riesgo demasiado grande. Desde entonces, Bob permanecía encerrado en una instalación secreta, vigilado día y noche, mientras seguía siendo sometido a pruebas y estudios constantes. Valentina solía visitarlo de vez en cuando. Siempre le hacía la misma promesa, que el día en que aprendiera a controlar aquello que llevaba dentro, dejaría de ser un prisionero, y sería presentado ante el mundo como el héroe más poderoso que la humanidad hubiera conocido. Muy lejos de donde Loki continuaba su camino, en un laboratorio de máxima seguridad, el llamado Paciente Cero seguía siendo observado las 24 horas del día. Durante semanas, los científicos registraron cambios que nadie lograba explicar. El cuerpo de Peter Parker ya no conservaba una anatomía estable. Sus extremidades parecían deformarse poco a poco, los análisis de sangre arrojaban resultados distintos cada pocas horas, y los tejidos seguían creciendo sin control, como si el organismo hubiera dejado de obedecer cualquier ley de la biología. Las cámaras de vigilancia comenzaron a captar comportamientos todavía más extraños. Peter permanecía inmóvil durante horas enteras, mirando fijamente una esquina de la habitación. Después desaparecía del techo para reaparecer segundos más tarde en una pared distinta, era como si por algún motivo extraño, pudiese trepar por las paredes. Nadie entendía cómo era posible. La noche del incidente, todas las constantes vitales se dispararon al mismo tiempo. Las alarmas inundaron el laboratorio. Los médicos corrieron hacia la sala de contención creyendo que se trataba de otra crisis más. Se equivocaban. El cuerpo del joven comenzó a transformarse de una forma imposible. Sus huesos se desplazaban bajo la piel, nuevas extremidades surgían lentamente y su tamaño aumentaba hasta ocupar gran parte de la habitación. Lo que durante semanas había parecido un muchacho enfermo, terminó convirtiéndose en una criatura irreconocible, una mezcla antinatural entre hombre y araña. La contención duró apenas unos segundos. Cuando las puertas de seguridad cedieron, el laboratorio entero quedó sumido en el caos. Las comunicaciones se interrumpieron. Las luces comenzaron a apagarse una tras otra. El Paciente Cero agarró a 2 científicos y con mucha fuerza los partió por mitad, a otros con un salvajismo que no se había visto en cualquier otro animal, los despedazando ya sea decapitándolos o arrancándoles con mucha violencia sus extremidades. Pero las muertes más extrañas fueron en las que se usaron con un líquido blanco el cual era como telaraña, varios en sus gargantas tenían kilos y kilos de telaraña, sin duda fue una muerte muy dolorosa y agonizante para aquellas personas. Quienes lograron escapar solo hablaban de una enorme silueta desplazándose por techos y paredes antes de que toda transmisión terminara de forma abrupta. Cuando llegaron los equipos de respuesta, ya era demasiado tarde. El laboratorio estaba completamente abandonado. Solo quedaban documentos esparcidos, instrumental destruido y un silencio absoluto. Sin embargo, el verdadero problema aún no había comenzado. Durante el incidente, varios investigadores resultaron heridos al entrar en contacto con la sangre de la criatura. En un principio parecían lesiones sin importancia y ninguno presentó síntomas preocupantes. Por esa razón, fueron enviados a distintos hospitales y centros de investigación para continuar con su recuperación. Fue un error. Los primeros cambios aparecieron días después. Comenzaron a sufrir episodios de insomnio, una sensibilidad extrema a la luz y una necesidad constante de aislarse de otras personas. Más tarde llegaron los temblores, las alteraciones en la conducta y un hambre difícil de explicar. Lo más inquietante era que seguían siendo conscientes. Podían hablar. Recordaban quiénes eran. Reconocían a sus familias. Pero, poco a poco, sentían que algo dentro de ellos iba ocupando el lugar de sus propios pensamientos. Los médicos no encontraron ninguna bacteria, ningún hongo ni ningún virus conocido. Solo una alteración progresiva de la sangre que avanzaba con una lentitud desesperante. Sin saberlo, aquellos supervivientes acababan de convertirse en los primeros portadores de una enfermedad que todavía no tenía nombre. La situación en Nueva York se salió de control en menos de un día. Lo que comenzó como un supuesto accidente dentro de un laboratorio terminó convirtiéndose en el mayor operativo de emergencia que la ciudad había visto en décadas.
puentes cerrados, estaciones de metro clausuradas y columnas de humo elevándose entre los rascacielos comenzaron a formar parte del paisaje. Las cadenas de televisión cambiaban su versión de los hechos cada pocos minutos. Algunos hablaban de un arma biológica, otros de un ataque terrorista y no faltaban quienes aseguraban que todo era una estrategia del gobierno para ocultar algo mucho peor. Nadie conocía la verdad. Lo único cierto era que una criatura había escapado. Los pocos vídeos grabados por civiles apenas mostraban una enorme silueta desplazándose entre edificios con una velocidad imposible. En una grabación aparecía durante un instante sobre una torre de oficinas. En la siguiente ya estaba a varias calles de distancia. Era como si toda la ciudad se hubiera convertido en su territorio. Las llamadas de auxilio comenzaron a saturar las líneas de emergencia. Patrullas enteras desaparecían sin volver a responder por radio. Equipos de rescate entraban en determinadas zonas y nunca regresaban. Poco a poco, Manhattan empezó a vaciarse mientras miles de personas abandonaban sus hogares llevando únicamente lo que podían cargar en las manos. Desde Washington, Wilson Fisk siguió toda la situación sin apartar la vista de los monitores. Aquello no solo representaba una amenaza para la población. También era un golpe directo contra su gobierno. Si la ciudad más importante del país caía en el caos, la imagen de autoridad que había construido durante años desaparecería junto con ella. La respuesta fue inmediata. Los Thunderbolts recibieron la orden de desplegarse por toda Nueva York. Los periódicos comenzaron a imprimir ediciones especiales donde los presentaban como la última esperanza del país. Helicópteros acompañaban sus desplazamientos mientras las cámaras transmitían cada movimiento como si se tratara de una misión heroica. Pero detrás de aquella operación no existía ningún deseo de salvar vidas. Fisk solo quería recuperar el control. Mientras tanto, alguien más observaba el desastre con una calma absoluta. Loki. El asgardiano caminaba entre el pánico como si todo aquello no fuera más que un espectáculo preparado para él. Familias enteras corrían buscando refugio, vehículos permanecían abandonados en mitad de las avenidas y las sirenas no dejaban de sonar. Nada de eso parecía importarle. En un mundo donde Asgard había desaparecido y los dioses habían caído, los problemas de los humanos le resultaban insignificantes. Aprovechando la confusión, comenzó a recorrer la ciudad sin llamar la atención. Las primeras personas en cruzarse con él jamás llegaron a comprender quién era realmente. Jane Foster fue una de ellas. Había permanecido en Nueva York colaborando con distintos equipos científicos desde que comenzaron las anomalías relacionadas con el monstruo. Pensó que todavía podía ayudar a entender lo que estaba ocurriendo. Nunca tuvo esa oportunidad. Muy cerca de ella también desapareció Ducky Lewis, que había permanecido a su lado prácticamente desde el inicio de toda aquella investigación. Horas después dejó de responder el Dr. Eric Selvig. Sus últimos registros indicaban que intentaba analizar el extraño comportamiento de la criatura utilizando antiguos datos relacionados con el Tesseracto. Nadie volvió a encontrarlo. El agente Jasper Sidwell tampoco logró sobrevivir al caos. Había sido enviado para coordinar parte de la evacuación junto con otras agencias federales, pero su convoy jamás llegó al punto de encuentro. A ellos se sumaron varios funcionarios, policías, militares y científicos cuyos nombres nunca aparecieron en los informes oficiales. Las autoridades atribuyeron todas aquellas muertes al mismo desastre que estaba consumiendo la ciudad. Era la explicación más sencilla. Y también la más conveniente. Nadie imaginó que muchas de aquellas personas ni siquiera habían llegado a cruzarse con el monstruo. Había otra presencia recorriendo Nueva York. Una mucho más silenciosa. Mientras los Thunderbolts centraban todos sus esfuerzos en encontrar a la criatura que se ocultaba entre los rascacielos, Loki seguía avanzando entre calles vacías y edificios abandonados sin que absolutamente nadie reparara en él. Dos amenazas distintas compartían la misma ciudad. Y ninguna de las dos estaba dispuesta a detenerse. La criatura ya no se encontraba muy lejos de allí. Su siguiente destino fue el edificio del Daily Bugle. Durante el trayecto, algo extraño ocurría dentro de aquel monstruo. Por momentos parecía detenerse. Su cuerpo permanecía inmóvil sobre las paredes de los edificios mientras una parte de su mente luchaba por salir a la superficie. Entre aquella masa de instintos todavía quedaban fragmentos del joven que alguna vez fue Peter Parker. No podía controlar su cuerpo. Pero sí podía verlo todo. Podía sentir cada movimiento. Podía escuchar los gritos de las personas. Y, lo peor de todo, podía recordar.
En algún rincón de su mente seguían apareciendo imágenes de una pequeña casa en Queens, de una mujer que siempre creyó en él y de un amigo que jamás dejó de apoyarlo. Aquellos recuerdos llegaban como destellos cada vez más débiles, mezclándose con un hambre imposible de satisfacer. Había presenciado, sin poder hacer absolutamente nada, cómo aquella criatura destruía todo lo que alguna vez significó algo para él. Sabía que su tía May ya no estaba. También sabía que aquel amigo inocente con el que tantas veces había compartido risas había corrido la misma suerte. Quiso detenerse. Quiso recuperar el control aunque fuera por un instante. Su cuerpo jamás respondió. La criatura siguió avanzando. Minutos después llegó al edificio del Daily Bugle. Dentro, la jornada transcurría con una aparente normalidad. Los periodistas discutían sobre las últimas noticias provenientes de Manhattan, los fotógrafos revisaban el material que acababa de llegar y los teléfonos no dejaban de sonar. Hasta que las ventanas comenzaron a vibrar. Nadie entendió qué estaba ocurriendo. Un ruido seco recorrió toda la estructura, seguido por otro aún más fuerte. Las luces parpadearon. Algunos empleados se acercaron a las ventanas intentando descubrir el origen del estruendo. Fue entonces cuando el pánico se apoderó del edificio. Los pasillos se llenaron de personas intentando encontrar una salida mientras las alarmas comenzaban a sonar sin descanso. Papeles volaban por todas partes, escritorios volcados bloqueaban los corredores y los ascensores dejaron de funcionar casi de inmediato. En cuestión de minutos, la redacción se convirtió en un caos absoluto. Entre toda aquella confusión se encontraba Jonah Jameson. Había dedicado incontables portadas a hablar del llamado paciente cero, convencido de que aquella criatura representaba un peligro para toda la ciudad. Nunca imaginó que terminaría viéndola con sus propios ojos. El veterano editor abandonó su oficina apresuradamente mientras el edificio entero temblaba a su alrededor. Bajó las escaleras esquivando escritorios volcados y montones de documentos que cubrían el suelo. A su alrededor solo escuchaba pasos acelerados, alarmas y el eco de personas buscando desesperadamente una salida. Por primera vez en muchos años dejó de pensar como periodista. Solo quería sobrevivir. Hoy, muy probablemente, sería el último día de su vida. Jonah Jameson apenas podía respirar. La caída por las escaleras le había destrozado la pierna. Cada intento por levantarse terminaba con el mismo dolor insoportable recorriéndole todo el cuerpo. A duras penas consiguió arrastrarse hasta una oficina y esconderse debajo de un escritorio que había quedado volcado tras las primeras sacudidas. El edificio entero parecía haberse detenido. Las impresoras ya no sonaban. Los teléfonos dejaron de marcar. Las voces de los periodistas habían desaparecido. Solo quedaba un ruido. Unos pasos. Lentos. Pesados. Cada vez más cerca. Jonah se llevó una mano a la boca para intentar no hacer ruido. Podía escuchar algo descendiendo por las escaleras, rozando las paredes y el techo mientras avanzaba piso por piso. Entonces otro estruendo hizo temblar todo el edificio. Las ventanas explotaron. Varias puertas salieron despedidas. Habían llegado. Los Thunderbolts. Jonah sintió una esperanza que no había sentido en toda la mañana. Se asomó apenas unos centímetros. Aquí. Estoy aquí. Por favor. Las 5 figuras entraron en la redacción con paso firme. Sam Wilson observó el desastre durante unos segundos. Después miró el rastro que la criatura había dejado por el pasillo. Sigue dentro. Punisher comprobó el cargador de su arma. Entonces perdimos demasiado tiempo. Por favor. Volvió a gritar Jonah. No puedo caminar. Bullseye giró apenas la cabeza. Encontramos un superviviente. Taskmaster permaneció inmóvil. Elektra ni siquiera se detuvo. Jonah comenzó a desesperarse. No me dejen aquí. Por favor. Solo ayúdenme a levantarme. 5 segundos, eso es todo. Sam dio un vistazo rápido al escritorio donde estaba escondido. Por un instante pareció pensarlo. Luego negó con la cabeza. No. El editor sintió que el estómago se le hacía un nudo. ¿Qué quiere decir que no? Sam respondió sin cambiar el tono de voz. Nuestra misión es detener a esa cosa. Yo también soy parte de la misión. Soy un civil. Si nos detenemos por una persona, la criatura seguirá avanzando. Jonah sintió que la respiración se le cortaba. Pero ustedes son héroes. Sam lo miró por última vez. Eso es lo que dicen las cámaras, porque nosotros somos dioses y los dioses no deben recibir órdenes de simples mortales.
Sin añadir una sola palabra más, los 5 continuaron avanzando por el pasillo. Las pisadas comenzaron a alejarse. Jonah quiso volver a gritar, pero ya era tarde. La criatura finalmente encontró su escondite y con violencia lo sacó de ahí y comenzó a ahorcarlo. Ya estaba muy aburrida que los asesinatos que cometa siempre sean de la misma forma, decapitando, despedazando o arrancando extremidades. Ahora estaba probando otro modo por mientras. Jonah Jameson en sus últimos segundos de vida había entendido la verdad. Aquellos hombres nunca habían venido a salvar a nadie. Solo estaban allí para cumplir órdenes a la fuerza. El edificio volvió a quedar en silencio. Y, entre ese silencio, el sonido de aquellos pasos pesados regresó una vez más. Esta vez, justo frente a la puerta de la oficina. Los pasos que recorrían el Daily Bugle se detuvieron de golpe. El silencio duró apenas unos segundos. Después, un estruendo recorrió todo el edificio. Los Thunderbolts por fin habían encontrado a la criatura. El primer ataque fue completamente inútil. Los disparos atravesaban oficinas vacías, rompían ventanas y destrozaban paredes, pero el monstruo ya se encontraba en otro lugar antes de que pudieran reaccionar. Se movía por el techo, desaparecía entre las columnas y volvía a aparecer desde un ángulo completamente distinto. Aquello no era una misión. Era una cacería. Solo que ellos eran la presa. Taskmaster intentó analizar los movimientos de la criatura como había hecho durante toda su vida. Observó cada salto, cada cambio de dirección y cada movimiento de sus extremidades, buscando algún patrón que pudiera copiar. No encontró ninguno. La bestia no luchaba siguiendo una técnica. Se movía únicamente por instinto. Bullseye tampoco tardó en comprenderlo. Por primera vez desde que trabajaba como asesino profesional, no podía anticipar el siguiente movimiento de su objetivo. Cada vez que creía haber calculado dónde aparecería, aquella enorme silueta ya estaba desplazándose por otro punto del edificio. Sam Wilson tomó altura utilizando sus alas experimentales con la intención de obligar a la criatura a retroceder hacia una zona más abierta, donde el equipo pudiera rodearla. El plan jamás llegó a funcionar. Las paredes comenzaron a resquebrajarse una tras otra. Las oficinas se vinieron abajo, los ventanales explotaron y enormes bloques de concreto comenzaron a caer sobre los pasillos. El Daily Bugle entero empezó a colapsar mientras el combate avanzaba entre los distintos pisos. La visibilidad desapareció casi por completo. Solo quedaban polvo, humo y el sonido constante del edificio partiéndose poco a poco. Los miembros del equipo quedaron separados sin posibilidad de reunirse nuevamente. Bullseye fue el primero en desaparecer entre la nube de escombros. Nadie volvió a verlo. Taskmaster quedó atrapada en otro sector cuando una parte del techo terminó bloqueando la única salida que tenía delante. Segundos después se escucharon sus gritos. Elektra intentó luchar desesperadamente contra la criatura, solo ella y Sam Wilson estaban intentándolo, pues Punisher había desaparecido y los demás ya estaban seguramente muertos. Pero, nada sirvió, la araña mutante con violencia arrancó las alas de Sam Wilson, con estas mismas alas decapitó a Elektra. El líder de los Thunderbolts, ya sabiendo su destino, tomó una de las pistolas que tenía Taskmaster y se voló la cabeza al instante. Todos murieron, a excepción de uno. Punisher fue el único que supo de lo peligroso que podría volverse la situación. Rápidamente ocurrió hasta la sala en donde estaban las cámaras de seguridad y permaneció inmóvil durante unos segundos, observando el desastre que lo rodeaba. Había visto guerras. Había sobrevivido a emboscadas. Había enfrentado hombres mucho mejor armados que él. Pero aquello era diferente. No importaba cuántas balas disparara. No importaba cuántos planes intentaran improvisar. Aquella criatura simplemente era demasiado rápida, demasiado fuerte y completamente impredecible. Por primera vez en muchos años, Frank Castle comprendió que quedarse significaba morir sin haber conseguido absolutamente nada. Guardó su arma. Se dio media vuelta. Y comenzó a correr. Atravesó los restos del edificio. Al salir a la calle encontró una ciudad completamente distinta a la que había conocido durante años. Vehículos abandonados. Helicópteros sobrevolando Manhattan. Personas huyendo sin mirar atrás. Columnas de humo elevándose entre los rascacielos. Nadie prestó atención al hombre que abandonaba la ciudad caminando entre la multitud. Horas después cruzó el último puente que todavía permanecía abierto. Frank Castle no volvió a mirar hacia Nueva York. Había entendido que aquella batalla estaba perdida mucho antes de comenzar. Mientras la ciudad desaparecía lentamente detrás de él, solo una idea cruzó por su mente.
Si incluso los Thunderbolts habían caído, entonces ya no quedaba nadie capaz de detener lo que acababa de despertar. Thor. No era más que otro hombre intentando sobrevivir. Nació en un planeta donde la vida valía muy poco. La tierra era seca, el agua escaseaba y los cultivos apenas resistían unas cuantas semanas antes de marchitarse. Las tormentas de arena enterraban aldeas enteras, las enfermedades aparecían sin previo aviso y el hambre terminaba haciendo el resto. Allí nadie soñaba con hacerse viejo. La única duda era quién sería el siguiente en morir. Desde niño le enseñaron que todo sufrimiento tenía un propósito. Que los dioses observaban desde los cielos y que, aunque tardarán, algún día escucharían las plegarias de quienes nunca dejaron de creer en ellos. Igor creyó. Creyó cuando tuvo que ayudar a enterrar a sus propios padres. Creyó cuando vio cómo la enfermedad acababa con sus hermanos sin que nadie pudiera hacer nada. Creyó cuando los ancianos reunían a toda la aldea para rezar antes de dormir, convencidos de que al amanecer llegaría un milagro. Pero cada amanecer era exactamente igual que el anterior. Había menos comida, menos personas, y una tumba nueva. Aún así, jamás dejó de rezar. Con el paso de los años conoció a una mujer de la aldea. Entre tanta miseria encontraron la manera de sonreír de vez en cuando. Formaron una familia y, por primera vez en toda su vida, Gor sintió que todavía existía algo por lo que valía la pena seguir adelante. Cuando nacieron sus hijos llegó a pensar que quizá ellos tendrían una vida diferente. Fue la única vez que se permitió tener esperanza. No duró mucho. La lluvia dejó de caer durante meses. Los animales comenzaron a desaparecer y los pocos cultivos que aún quedaban terminaron convertidos en polvo. Después llegó una enfermedad que nadie conocía. Al principio solo era fiebre, luego tos, y finalmente el silencio. Primero murió uno de sus hijos, después el otro. Su esposa intentó mantenerse fuerte durante semanas, pero el hambre terminó consumiéndola igual que a tantos otros. Gor la sostuvo entre sus brazos hasta el último momento, esperando que ocurriera algo. Una señal, un milagro, cualquier cosa. No ocurrió nada. Cuando terminó de cubrir su cuerpo con arena para darle una sepultura, levantó la vista al cielo una última vez. No pidió ayuda, solo esperó una respuesta. El cielo permaneció completamente vacío. Desde aquel día dejó de pronunciar el nombre de los dioses. Ya no porque hubiera dejado de creer en ellos, sino porque comenzaba a sospechar que jamás habían escuchado a nadie. Con el tiempo incluso su propia aldea empezó a rechazarlo. Algunos aseguraban que las desgracias seguían a Gor porque había sido maldecido. Otros decían que los dioses lo habían abandonado y que mantenerlo cerca solo atraería más sufrimiento. Nadie salió en su defensa. Una mañana lo obligaron a marcharse. Le dieron un poco de agua, un bastón y lo enviaron al desierto, convencidos de que no sobreviviría más de un par de días. Y ellos también lo creían. Durante días caminó sin rumbo. El calor le quemaba la piel y cada paso era más difícil que el anterior. El agua se terminó, la comida también, y poco a poco dejó incluso de intentar seguir adelante. Solo quería caer, dormirse, y no volver a despertar. Entonces el cielo volvió a abrirse. Una explosión iluminó el horizonte con un resplandor que jamás había visto. El estruendo hizo temblar el suelo bajo sus pies y, movido más por curiosidad que por esperanza, caminó hacia el lugar del impacto. Lo que encontró cambió su vida para siempre. Dos figuras luchaban entre montañas destruidas. No eran hombres. No pertenecían a ninguna especie que él conociera. Su sola presencia hacía que el aire vibrara. Eran dioses. Reales. De carne y hueso. Durante toda su vida había esperado una prueba de que existían. Y allí estaban. Respirando. Sangrando. Gritando. Mientras ellos peleaban, Gor recordó todas las noches en las que había pedido un poco de lluvia para sus hijos. Recordó el rostro de su esposa muriendo lentamente entre sus brazos. Recordó a cada persona que había enterrado con sus propias manos. Ellos podían haber hecho algo. Siempre pudieron. Simplemente nunca quisieron hacerlo. No sintió alivio. No sintió felicidad. Lo único que sintió fue una rabia tan profunda que ni siquiera él mismo fue capaz de reconocerla. Mientras permanecía observando el campo de batalla, uno de aquellos dioses cayó derrotado. Junto a su cuerpo descansaba una espada completamente negra. No brillaba. No desprendía energía. Era como si la propia oscuridad hubiera tomado forma. La hoja parecía respirar. Se movía apenas unos centímetros sobre la tierra, como si estuviera buscando a alguien, esperándolo.
Cuando Gore extendió la mano y la sujetó, sintió un frío que le recorrió todo el cuerpo. La espada no intentó dominarlo. No hizo falta. Ambos compartían exactamente el mismo sentimiento. Odio. Un odio tan inmenso que parecía haber estado esperando durante siglos a alguien capaz de comprenderlo. Por primera vez desde la muerte de su familia, Gore dejó de sentirse completamente solo, porque aquella espada también había aprendido a odiar a los dioses. Y fue así, en un planeta olvidado por todos, como nació el hombre que terminaría convirtiéndose en una de las peores pesadillas del universo. No nació de la ambición, no buscaba poder, ni siquiera deseaba conquistar mundos. Todo comenzó con un creyente que dedicó su vida a rezar, y descubrió demasiado tarde que los dioses siempre habían estado ahí, mirándolo, y eligiendo no hacer absolutamente nada. Gore viajó de planeta en planeta, buscando cualquier rastro de divinidad. No importaba el nombre del dios ni el mundo al que perteneciera. Si encontraba un templo, una deidad o un pueblo que viviera bajo su protección, tarde o temprano aquel lugar terminaba reducido al silencio. Lo más aterrador no era la muerte de los dioses, sino lo que ocurría después. Civilizaciones enteras habían construido su historia alrededor de ellos. Sus leyes, sus costumbres e incluso la forma en que entendían la vida dependían de la existencia de aquellas deidades. Las madres incluso sacrificaban a sus hijos recién nacidos. Cuando la noticia de su desaparición llegaba a un planeta, el orden comenzaba a derrumbarse. Algunos gobiernos colapsaban en cuestión de días. Los templos eran abandonados o destruidos por sus propios fieles. En otros mundos surgían cultos fanáticos convencidos de que el fin del universo había comenzado y que solo mediante rituales extremos podrían traer de vuelta a sus dioses. Hubo planetas donde ciudades enteras quedaron vacías de la noche a la mañana. En otros, familias se separaban, comunidades enteras perdían la razón y el miedo terminaba convirtiéndose en violencia. Nadie sabía qué hacer cuando aquello en lo que habían creído durante miles de años simplemente dejaba de existir. Gore jamás se detenía a contemplar las consecuencias. Para él, los dioses habían condenado a incontables inocentes mucho antes de que él levantara la necroespada. Mientras un mundo caía en el caos, ya viajaba hacia el siguiente, dejando tras de sí templos vacíos, civilizaciones rotas y un universo que empezaba a comprender que incluso los seres inmortales podían desaparecer. Hércules, Zeus, Khonsu, Atún, Isis, Hathor y Osiris abandonaron sus templos y huyeron hacia Ciudad Omnipotencia, el único lugar donde todavía podían reunirse los pocos dioses que seguían existiendo. Durante siglos aquella ciudad había sido un símbolo de poder. Allí se discutía el destino de civilizaciones enteras y se celebraban banquetes mientras, a millones de años luz, incontables mundos rezaban por una ayuda que casi nunca llegaba. Todos sabían quién venía. Nadie dudaba de que tarde o temprano encontraría ese lugar. Y así fue. Sin anunciar su llegada. Solo una figura vestida de negro apareció caminando entre las enormes puertas de la ciudad. En una mano sostenía la necroespada, cuya oscuridad parecía extenderse por el suelo a cada paso que daba. Los dioses entendieron que ya no existía otra opción. Por primera vez en siglos dejaron de lado sus diferencias y lucharon juntos. Rayos atravesaban el cielo, antiguas armas divinas chocaban entre sí y la propia Ciudad Omnipotencia comenzó a temblar por la magnitud del enfrentamiento. Pero nada de eso fue suficiente. La necroespada parecía absorber toda la fuerza que intentaban usar contra su portador. Uno a uno, los dioses fueron cayendo. La fuerza de Hércules no bastó. Los rayos de Zeus terminaron apagándose. Khonsu y las antiguas deidades egipcias lucharon hasta el final, pero el resultado nunca cambió. Cuando el combate terminó, la ciudad había quedado completamente en silencio. Los templos permanecían abiertos, pero ya no quedaba nadie a quien rezarle. Los tronos estaban vacíos. Las estatuas comenzaban a derrumbarse lentamente. Y el lugar que alguna vez fue el hogar de las deidades más poderosas del universo terminó convertido en otra ruina más. Desde aquel día, el universo dejó de tener dioses. Solo quedaban sus templos, y el hombre que los había condenado a desaparecer. Gore finalmente había cumplido aquello que se propuso el día que tomó la necroespada. Había recorrido incontables planetas durante años, siguiendo cualquier rumor sobre la existencia de un dios. Nunca importó qué tan poderoso fuera ni cuántos fieles tuviera. Si era un dios, tarde o temprano Gore terminaba encontrándolo. Cuando creyó que todo había terminado, escuchó una última historia. Se decía que en un pequeño planeta llamado Tierra vivían dos niños que habían logrado escapar de la destrucción de Asgard.
No eran dioses completos, pero llevaban la sangre de uno de los reinos divinos más antiguos del universo. Al principio Gore no le dio importancia. Pensó que solo eran rumores, como tantos otros que había escuchado durante su viaje. Pero una sola posibilidad era suficiente. Si aquellos niños seguían con vida, entonces todavía quedaba un rastro de los dioses. Y eso era algo que no estaba dispuesto a permitir. Sin perder más tiempo, abandonó aquel mundo y puso rumbo hacia la Tierra, convencido de que allí encontraría el final de su cruzada. Los celestiales eran seres tan antiguos que ninguna civilización conocía realmente su origen. Su propósito era expandir la vida por el universo, sembrando planetas para que, millones de años después, de ellos nacieran nuevos celestiales. Para lograrlo crearon a los desviantes, criaturas diseñadas para eliminar a los depredadores de los mundos jóvenes y permitir que la vida pudiera desarrollarse sin amenazas. El experimento fue un desastre. Los desviantes comenzaron a evolucionar por su cuenta. Dejaron de distinguir entre un depredador y un ser inocente y empezaron a devorar cualquier forma de vida que encontraban. Con cada generación se volvían más inteligentes, más fuertes y mucho más difíciles de detener. Los celestiales comprendieron que habían cometido un error. Para corregirlo crearon una segunda raza, los Eternos. 10 guerreros inmortales enviados a distintos mundos con una única misión: acabar con los desviantes antes de que destruyeran toda la vida de esos planetas. La Tierra fue uno de ellos. A bordo de una nave llegaron a Hak, Ikaris, Cersei, Kingo, Sprite, Phastos, Makari, Druig, Gilgamesh y Tena. Durante siglos recorrieron el planeta eliminando desviantes, mientras los humanos comenzaban a convertir sus hazañas en leyendas. Algunos los llamaban dioses, otros guardianes, pero ninguno conocía la verdadera razón por la que estaban allí. Al principio parecía que estaban ganando. Cada vez que aparecía un desviante, los Eternos acudían para eliminarlo. Durante generaciones protegieron a la humanidad sin esperar nada a cambio. Sin embargo, mientras ellos cumplían la misma misión una y otra vez, los desviantes seguían cambiando. Ya no atacaban sin pensar, observaban, esperaban, aprendían. Con el paso de los siglos dejaron de enfrentarse a los Eternos de uno en uno. Empezaron a organizar emboscadas, a atacar cuando alguno se encontraba aislado y a retirarse antes de que el resto pudiera intervenir. La primera en desaparecer fue Ahab. Como líder del grupo, acostumbraba viajar sola para vigilar distintos asentamientos humanos. Un día simplemente dejó de regresar. Cuando los demás encontraron el lugar donde había estado, solo quedaban ruinas y señales de una batalla. Sin Ahab, los Eternos comenzaron a perder la coordinación que habían mantenido durante miles de años. Ikaris intentó mantener unido al grupo, pero ya era demasiado tarde. Los desviantes continuaron atacando. Makari fue sorprendida mientras recorría el mundo buscando a sus compañeros. Su velocidad le permitió escapar durante un tiempo, pero incluso ella terminó siendo alcanzada por criaturas que habían aprendido a anticipar cada uno de sus movimientos. Kingo desapareció defendiendo un pequeño poblado. Los habitantes esperaron durante días a que regresara, convencidos de que el hombre que siempre los había protegido volvería una vez más. Nunca ocurrió. Phastos entendió que las armas de los Eternos ya no eran suficientes. Pasó años intentando desarrollar nuevas formas de enfrentarse a los desviantes, pero antes de terminar su trabajo, su refugio fue encontrado. Con él también desapareció todo el conocimiento que había reunido. Sprite intentó mezclarse entre los humanos aprovechando su apariencia infantil. Durante un tiempo funcionó, hasta que los desviantes comenzaron a reconocer la energía de los Eternos sin importar el aspecto que tuvieran. Druig reunió a cientos de personas con la esperanza de construir un lugar seguro donde resistir. Las murallas no sirvieron de nada. Gilgamesh permaneció junto a Tena hasta el final. Sabía que ella jamás la abandonaría y ella tampoco estaba dispuesta a dejarlo solo. Durante siglos habían luchado hombro con hombro y así enfrentaron su última batalla. Cuando los demás llegaron al lugar solo encontraron un campo completamente destruido. Ikaris y Cersei fueron los únicos que quedaron con vida. Los dos comprendieron que ya no existía ninguna posibilidad de cumplir la misión que los había llevado a la Tierra. Aún así decidieron enfrentarse a los desviantes una última vez, intentando alejarlos de las ciudades humanas para evitar que más personas murieran. Jamás volvieron. Con la desaparición de los Eternos ocurrió algo inesperado. Los propios desviantes comenzaron a extinguirse. Durante miles de años habían evolucionado únicamente para combatir a los Eternos. Sin ellos dejaron de tener un propósito.
Empezaron a enfrentarse entre sí por territorio y alimento, hasta que, con el paso del tiempo, fueron reduciendo su propio número. Siglos después no quedaba ni un solo desviante sobre la Tierra. Dos especies creadas por los celestiales habían terminado desapareciendo. Pero aquello apenas era el comienzo. Los celestiales dependían de los eternos para preparar los mundos donde algún día nacerían nuevos miembros de su especie. Sin ellos, incontables planetas fueron consumidos por los desviantes antes de que la vida pudiera desarrollarse, mientras que otros jamás reunieron las condiciones necesarias para completar el ciclo de nacimiento de un celestial. Con el paso de millones de años, los celestiales comenzaron a desaparecer, y cuando uno de ellos moría, ya no había nadie capaz de reemplazarlo. Las consecuencias fueron silenciosas, pero devastadoras. Cada vez nacían menos estrellas. Cada vez aparecían menos mundos habitables. Regiones enteras del universo quedaron completamente vacías. Ninguna civilización llegó a comprender lo que estaba ocurriendo. Pero el universo llevaba millones de años dejando de crecer. Arishem, quien durante millones de años se encargó de crear eternos y enviarlos por el universo para preparar el nacimiento de nuevos celestiales. Y Tiamut, el celestial que dormía bajo la tierra esperando el día en que pudiera emerger. Ese día nunca llegó. Con los eternos muertos desde hacía miles de años, la humanidad quedó completamente sola. Nadie volvió a proteger el planeta ni a asegurarse de que el nacimiento de Tiamut pudiera llevarse a cabo. Mientras la Tierra continuaba su historia, el enorme cuerpo del celestial permanecía inmóvil bajo la corteza terrestre. Con el paso de millones de años, su energía comenzó a agotarse. Jamás llegó a despertar. Jamás vio la luz del sol. Simplemente murió antes incluso de poder nacer. Muy lejos de allí, Arishem empezó a comprender que algo estaba ocurriendo. Planeta tras planeta, los eternos dejaban de responder. Los nuevos celestiales nunca nacían. El ciclo que había mantenido con vida al universo durante miles de millones de años se estaba rompiendo. Intentó enviar más eternos. Pero ya era demasiado tarde. Muchos mundos habían sido arrasados por los desviantes, otros habían perdido toda posibilidad de albergar vida y algunos celestiales, como Tiamut, murieron antes de completar su desarrollo. Por primera vez desde que existía el universo, Arishem no tenía forma de reparar el daño. Solo podía observar cómo su propia obra se desmoronaba. Con el paso de incontables millones de años, incluso él comenzó a debilitarse. Sin nuevos celestiales que continuaran el ciclo, su especie fue desapareciendo poco a poco. Y cuando Arishem finalmente se extinguió, nadie estuvo allí para verle. El último arquitecto del universo desapareció, dejando atrás un cosmos condenado a apagarse lentamente. Para este punto, el universo ya era apenas una sombra de lo que alguna vez fue. Miles de planetas habían desaparecido por guerras, enfermedades o simplemente porque la vida nunca consiguió prosperar en ellos. Civilizaciones enteras se extinguieron sin dejar un solo registro de su existencia, mientras otras apenas sobrevivían entre los restos de lo que alguna vez fueron grandes imperios. La desaparición de los celestiales hizo que el propio universo comenzara a deteriorarse lentamente. Cada vez nacían menos estrellas, menos mundos capaces de albergar vida y menos especies inteligentes. Era un cambio tan lento que ninguna civilización podía notarlo durante una sola vida, pero millones de años después el resultado era evidente. El universo ya no estaba creciendo. Se estaba quedando vacío. Las rutas comerciales entre galaxias comenzaron a desaparecer porque ya no había suficientes mundos con los que comerciar. Planetas que alguna vez estuvieron repletos de vida quedaron completamente abandonados, y enormes regiones del espacio permanecían en un silencio absoluto, sin una sola señal de actividad. Incluso imperios como Shandar, el imperio Creo los soberanos, habían comenzado a notar que el universo era cada vez más hostil. Ya no era raro encontrar sistemas estelares enteros donde no quedaba absolutamente nadie. El espacio seguía siendo inmenso. Pero también era mucho más solitario. Y, sin que casi nadie lo supiera, todavía faltaba una tragedia más. Una que terminaría por poner al universo entero al borde de su desaparición definitiva. Apenas habían pasado un par de horas desde la tragedia ocurrida en Nueva York. El monstruo araña seguía recorriendo la ciudad, las fuerzas de seguridad eran incapaces de contenerlo y los pocos civiles que aún permanecían con vida buscaban cualquier lugar donde esconderse. Mientras el país entero mantenía la mirada puesta en aquella catástrofe, Frank Castle ya se encontraba muy lejos de allí. Conducía hacia Washington sin apartar la vista de la carretera.
No sentía remordimiento por haber abandonado la misión. La operación había sido un fracaso desde el momento en que comenzó. Sus compañeros habían muerto uno tras otro, mientras quienes los habían enviado permanecían seguros, observándolo todo desde cientos de kilómetros de distancia. Durante años aceptó formar parte de los Thunderbolts porque creyó que, aunque fueran utilizados por el gobierno, al menos podían hacer alguna diferencia. Se equivocó. Nunca fueron héroes. Solo eran una herramienta de propaganda. Un grupo de asesinos vestidos con uniformes para convencer a la población de que todavía existía alguien capaz de protegerlos. Cuando dejaban de ser útiles, simplemente eran reemplazados. Frank ya estaba cansado de obedecer. Y había otra razón por la que esa noche conducía hacia la Casa Blanca. Desde hacía tiempo una idea no dejaba de rondarle la cabeza. La muerte de su esposa y de sus hijos jamás fue esclarecida. El caso desapareció con una rapidez sospechosa y todos los involucrados parecían haber recibido protección desde las más altas esferas del poder. Había seguido ese rastro durante años. Y todas las pistas terminaban señalando al mismo hombre. Wilson Fisk. Nunca consiguió una prueba definitiva. Pero conocía demasiado bien a personas como él. Aquella noche pensaba obtener una respuesta. La Casa Blanca permanecía bajo máxima seguridad. El ataque en Nueva York había provocado que buena parte del gobierno se refugiara allí, convencidos de que el verdadero peligro se encontraba a cientos de kilómetros. No esperaban que uno de sus propios hombres cruzara las puertas. Frank conocía perfectamente los accesos, los cambios de guardia y los puntos ciegos de las cámaras. Había trabajado demasiado tiempo para aquella gente como para no saber cómo entrar. No intentó ocultarse. Los primeros agentes apenas tuvieron tiempo de reaccionar cuando Frank abrió fuego. Los disparos rompieron el silencio de la noche y, uno tras otro, los miembros de seguridad fueron cayendo. Algunos intentaron pedir refuerzos, otros respondieron al ataque, pero ninguno consiguió detenerlo. Para cuando las alarmas comenzaron a sonar, Frank ya había atravesado el primer anillo de seguridad. Siguió avanzando por los pasillos sin detenerse. Cada guardia que aparecía frente a él recibía el mismo destino. No había rabia en su rostro, solo una determinación absoluta. Ya no estaba allí como un Thunderbolt. Había ido como Frank Castle. En pocos minutos llegó hasta el despacho presidencial. La puerta estaba entreabierta. Wilson Fisk continuaba sentado detrás del escritorio, revisando informes sobre el desastre de Nueva York. Los nombres de los Thunderbolts muertos aparecían en varias hojas, pero para él no eran personas. Solo bajas operativas. Fisk levantó la mirada al escuchar los pasos. No pareció sorprenderse. Cerró lentamente la carpeta que tenía frente a él y observó a Frank con absoluta tranquilidad. Sabía que vendrías. Frank no respondió. Siguió caminando hasta quedar frente al escritorio. Había demasiadas preguntas acumuladas durante años. Y solo un hombre capaz de responderlas. Nos mandaste a morir. Fisk permaneció en silencio. Éramos mercancía. Si sobrevivíamos, perfecto. Y si no, solo buscabas a otros. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Fisk. Siempre hubo alguien dispuesto a ocupar su lugar. Frank apretó con fuerza el arma que llevaba en la mano. Recordó a Elektra. A Bullseye. A Taskmaster. A Sam Wilson. Todos utilizados como si fueran piezas descartables. Entonces pensó en su familia. En aquel caso enterrado sin explicación. En las personas que desaparecieron antes de declarar. Y comprendió que, aunque nunca obtuviera una confesión, ya sabía quién era el responsable. Sin decir una sola palabra más, levantó la pistola. Fisk ni siquiera intentó moverse. Seguía creyendo que nadie tendría el valor de dispararle dentro de la Casa Blanca. Se equivocó. El disparo resonó por todo el despacho. Wilson Fisk cayó sobre el escritorio sin volver a levantarse. Frank permaneció inmóvil unos segundos. No sintió satisfacción. Solo la certeza de que había llegado demasiado tarde para salvar a su familia, y demasiado temprano para salvar al mundo. Guardó el arma, dio media vuelta y abandonó la Casa Blanca mientras, a cientos de kilómetros de allí, Nueva York seguía siendo devorada por el caos. Mientras Frank Castle abandonaba la Casa Blanca y el cadáver de Wilson Fisk permanecía sobre el escritorio presidencial, otra instalación del gobierno entró en máxima alerta. Nueva York estaba completamente fuera de control. Las calles habían quedado cubiertas de automóviles abandonados, edificios derrumbados y miles de personas intentando escapar sin saber realmente hacia dónde ir.
Las transmisiones de televisión ya ni siquiera trataban de ocultar el desastre. El ejército había perdido el control de la ciudad y cualquier intento por detener al monstruo araña terminaba exactamente igual que el anterior, con más muertos y ninguna solución. A cientos de metros bajo tierra, Valentina Allegra de Fontaine observaba las imágenes enviadas por helicópteros militares y drones de reconocimiento. Durante años había preparado un último recurso para una situación como aquella. Un proyecto que había consumido enormes cantidades de dinero y que costó la vida de decenas de personas durante su desarrollo. Solo uno había sobrevivido: Bob. Desde entonces permanecía encerrado en una instalación diseñada exclusivamente para contenerlo. Las paredes, las puertas y cada sistema de seguridad del lugar existían por una única razón: impedir que aquel hombre saliera antes de tiempo. Sin embargo, el tiempo se había agotado. Los Thunderbolts habían desaparecido. Nueva York estaba perdida. Y el gobierno ya no tenía nada más que enviar. Las medidas de contención comenzaron a desactivarse una tras otra. Las gruesas puertas metálicas se abrieron lentamente, dejando entrar por primera vez en años la luz de los pasillos. Bob salió caminando con calma. No pronunció una sola palabra. Su mirada reflejaba años de aislamiento, pero también un poder imposible de describir. Minutos después, una figura atravesó el cielo de Estados Unidos a una velocidad imposible. El estruendo fue tan fuerte que muchas personas levantaron la vista creyendo que se trataba de otro misil. No lo era. En medio de Nueva York, el monstruo araña continuaba destrozando todo cuanto encontraba a su paso cuando aquella figura descendió frente a él. El impacto levantó una enorme nube de polvo y fragmentos de asfalto. Por primera vez desde que aquella criatura había escapado del laboratorio, alguien era capaz de plantarle cara. El monstruo rugió y se lanzó contra Bob con toda su fuerza. El choque entre ambos hizo temblar varios edificios cercanos. Cada golpe abría enormes grietas en las calles. Automóviles salían despedidos por los aires y las fachadas de los edificios se desmoronaban con cada impacto. Durante varios minutos ninguno consiguió imponerse. Pero poco a poco la diferencia comenzó a hacerse evidente. Bob apenas retrocedía. Sujetó una de las extremidades del monstruo y la lanzó contra varios edificios consecutivos. Antes de que pudiera recuperarse, volvió a golpearlo una y otra vez, atravesando muros de concreto como si fueran papel. El monstruo araña intentó levantarse una vez más, aunque sus movimientos ya eran mucho más lentos. Por primera vez. Parecía tener miedo. Bob comenzó a caminar lentamente hacia él. Todo indicaba que aquella pesadilla estaba a segundos de terminar. Los soldados dejaron de disparar. Los pocos civiles que seguían observando la escena comenzaron a creer que, después de tanto horror, por fin alguien había llegado para salvarlos. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. La ciudad entera comenzó a oscurecerse. No eran nubes. Era una sombra. Una inmensa nave de guerra apareció sobre los cielos de Nueva York, cubriendo varias calles con su silueta. Su tamaño era tan descomunal que incluso los rascacielos parecían pequeños bajo ella. El combate se detuvo. Bob levantó lentamente la vista. El monstruo araña hizo lo mismo. Los soldados quedaron completamente inmóviles. Nadie sabía qué era aquella nave, ni de dónde había salido. Durante unos segundos, toda la ciudad quedó en silencio. Entonces, las enormes compuertas de la nave comenzaron a abrirse lentamente. La verdadera tragedia apenas estaba por comenzar. Sin perder un solo segundo, la inmensa nave comenzó a abrir sus compuertas. Miles de cápsulas descendieron sobre Nueva York como una lluvia interminable. De ellas empezaron a salir incontables soldados Chitauri, acompañados por leviatanes que atravesaban el cielo destruyendo edificios a su paso. En cuestión de minutos, la ciudad dejó de ser únicamente el escenario de la tragedia provocada por el monstruo araña y se convirtió en un auténtico campo de guerra. Los Chitauri no distinguían entre civiles, soldados o infectados. Su única orden era arrasar la ciudad. Mientras las explosiones sacudían Manhattan, Bob volvió a ponerse en movimiento. Comprendió que el monstruo araña ya no era el único problema y comenzó a enfrentarse a las tropas invasoras. Cada golpe destruía varios Chitauri a la vez, mientras los leviatanes caían del cielo tras recibir el impacto de su fuerza. A varios kilómetros de allí, Frank Castle regresó a Nueva York al ver cómo aquella gigantesca nave cubría la ciudad. Sin detenerse a pensar quién había llegado ni cuáles eran sus intenciones, comenzó a abrir fuego contra todo soldado Chitauri que encontraba en su camino. Sabía que no podía cambiar el rumbo de la batalla por sí solo, pero tampoco estaba dispuesto a abandonar otra ciudad a su suerte. Durante unos minutos, Bob y Frank lograron contener parcialmente la invasión. Pero era inútil.
Por cada Chitauri que caía, decenas más descendían desde la nave. Mientras tanto, el verdadero responsable de todo aquello ni siquiera prestaba atención a la batalla. Thanos descendió directamente sobre Nueva York acompañado únicamente por su enorme espada de doble filo. No había venido a conquistar la Tierra. Había venido por una de las gemas del infinito. Caminó entre el caos como si nada de aquello le importara. Los disparos del ejército ni siquiera lograban llamar su atención. Su destino era otro. El Sanctum Sanctorum, el antiguo refugio de los hechiceros. Al llegar encontró el lugar protegido por los pocos miembros que aún quedaban con vida. Desde la caída de Kamar-Taj, aquellos hombres habían permanecido ocultos custodiando la gema del tiempo, convencidos de que algún día alguien intentaría reclamarla. Y ese día finalmente había llegado. Los hechiceros intentaron impedir el paso de Thanos utilizando toda clase de rituales y barreras místicas. No sirvió de nada. El titán loco avanzó sin detenerse un solo instante. Con un único movimiento de su espada, atravesó las defensas y acabó con los hechiceros que protegían el Sanctum. En apenas unos segundos, el lugar quedó completamente en silencio. Frente a él, sobre su pedestal, descansaba la gema del tiempo. Thanos la tomó sin dificultad y la colocó en el guantelete del infinito. Una gema más. Un paso más cerca de completar su objetivo. Lo que Thanos ignoraba era que aquellos hechiceros no solo protegían la gema, mantenían en un ciclo sin fin de tortura. A eso. La invasión ya no era un problema exclusivo de Nueva York. En cuanto las imágenes de aquella inmensa nave comenzaron a transmitirse por todo el mundo, los gobiernos entendieron que aquello no era un conflicto entre países, sino una invasión proveniente del espacio. Por primera vez en décadas, naciones que durante años habían sido enemigas dejaron de lado sus diferencias. Cazas militares despegaron desde distintos continentes, portaaviones comenzaron a cruzar los océanos y miles de soldados fueron enviados a Estados Unidos. La humanidad había comprendido que, si Nueva York caía, el resto del planeta sería el siguiente. Mientras tanto, los Chitauri seguían descendiendo sin descanso. Miles de ellos recorrían las calles, disparando contra todo lo que encontraban. Los leviatanes atravesaban los rascacielos como si fueran simples obstáculos, provocando que edificios enteros comenzaran a derrumbarse. En medio de aquel infierno, Bob era la única esperanza. Atravesaba la ciudad a una velocidad imposible, destruyendo naves, derribando leviatanes y frenando el avance de los invasores casi por sí solo. A varios metros de distancia, Frank Castle tampoco había abandonado la batalla. Disparaba sin detenerse, avanzando junto a cientos de soldados que intentaban recuperar algunas calles. Sabía que sus armas apenas hacían diferencia, pero después de perderlo absolutamente todo, retirarse ya no era una opción. Durante varios minutos, el esfuerzo conjunto del ejército y de Bob consiguió frenar el avance de los Chitauri. Por primera vez desde el inicio de la invasión, parecía que la humanidad podía resistir. Al mismo tiempo, Bob volvió a enfrentarse al monstruo araña. La criatura apenas conseguía mantenerse en pie después de haber luchado durante tanto tiempo. El combate duró solo unos instantes más. Finalmente, Bob logró derrotarlo. El monstruo que había convertido Nueva York en un infierno cayó derrotado. La amenaza que tantas vidas había cobrado desaparecía por fin. Pero aquella victoria no significó absolutamente nada. Muy lejos de allí, Thanos salía del Sanctum Sanctorum con la gema del tiempo ya colocada en el guantelete. En ese momento, Loki decidió intervenir. Había permanecido oculto desde la caída de Asgard, esperando la oportunidad perfecta para acercarse a las gemas del infinito. Creyó que el titán estaría distraído después del combate contra los hechiceros, pero subestimó por completo a su enemigo. Thanos descubrió su presencia al instante. El intento de Loki terminó antes siquiera de comenzar. El titán acabó con él de un solo ataque y continuó su camino sin volver siquiera la mirada. Así terminaba la historia del dios del engaño. Sin tronos. Sin gloria. Y sin que nadie llegara a saber que había estado allí. A varias calles de distancia, Frank Castle finalmente localizó a Thanos. Sin pensarlo dos veces, descargó todas sus armas contra él. Las balas impactaron una tras otra, pero ninguna consiguió detener al titán. Era como si los disparos simplemente no significaran nada. Frank siguió avanzando. Ya no luchaba para ganar. Luchaba porque no conocía otra forma de terminar su historia. Cuando intentó acercarse una vez más, el enfrentamiento terminó casi de inmediato. La diferencia entre ambos era demasiado grande.
Thanos acabó con la vida de Frank Castle y continuó caminando como si jamás hubiera existido. Con la muerte de Loki, con la muerte de Frank, y con los últimos hechiceros del Santum ya desaparecidos, el sello que protegía la Tierra comenzó a romperse. Al principio nadie entendía lo que estaba ocurriendo. Los relojes dejaron de marcar la misma hora. Algunos simplemente dejaron de funcionar. Las brújulas giraban sin detenerse. Las comunicaciones comenzaron a llenarse de interferencias imposibles de explicar. Durante unos segundos, el cielo cambiaba de color. Era pleno día, y, de repente, parecía hacerse de noche. Luego todo volvía a la normalidad. Como si nada hubiera pasado. Los científicos no encontraron ninguna explicación. Los satélites empezaron a fallar. Los sistemas GPS dejaron de funcionar. Incluso la luna pareció cambiar ligeramente de posición durante unos segundos, aunque nadie pudo demostrar si aquello realmente había sucedido. Las personas comenzaron a escuchar un extraño murmullo. No importaba el idioma. Todos describían exactamente el mismo sonido. Una voz grave. Lejana. Como si alguien estuviera intentando hablar desde un lugar al que ningún ser humano podía llegar. En Nueva York empezaron a aparecer grietas oscuras suspendidas en el aire. No eran portales. Ni tampoco explosiones. Parecía que el propio espacio comenzaba a romperse. Bob dejó de combatir por un instante. Jamás había sentido una presencia semejante. Incluso los Chitauri comenzaron a comportarse de forma extraña. Muchos dejaron de disparar. Algunos levantaron la vista hacia el cielo. Hasta ellos parecían haber notado que algo estaba ocurriendo. Thanos también se detuvo. Observó aquellas grietas con atención. Comprendió inmediatamente que aquella energía no pertenecía a ninguna gema del infinito. Era algo completamente distinto. Algo mucho más antiguo. En ese mismo momento, otra figura descendía sobre la Tierra. Era Gorr. Después de recorrer incontables mundos exterminando a cada dios que encontró, finalmente había llegado buscando a Thor. Sin embargo, no tardó en descubrir que el último asgardiano había muerto hacía mucho tiempo. Su viaje había terminado demasiado tarde. Observó la ciudad destruida. Miles de Chitauri invadiendo las calles. Soldados intentando resistir. Un titán caminando entre las ruinas con varias gemas del infinito. Y unas grietas negras extendiéndose lentamente por el cielo. Por primera vez en mucho tiempo, Gorr sonrió. Su deseo se había cumplido. Los dioses habían desaparecido. Ya no quedaba ninguno al que perseguir. Pero eso no significaba que hubiera terminado de matar. Sin ponerse del lado de Thanos. Sin ayudar a la humanidad. Y sin obedecer a nadie. Desenvainó lentamente la necroespada. A partir de ese momento, cualquier ser vivo que se cruzara en su camino se convertiría en un enemigo. Y mientras el mundo entero luchaba por sobrevivir, en lo más profundo de la dimensión oscura, una presencia comenzaba a despertar. Dormammu ya no estaba completamente encerrado. El sello había desaparecido. Y era solo cuestión de tiempo para que la Tierra dejara de pertenecer a este universo, y pasara a formar parte del suyo. La muerte de los últimos hechiceros no solo había dejado la gema del tiempo en manos de Thanos, también había roto el último sello que mantenía aislada a la dimensión oscura. Durante siglos, aquellos hechiceros habían dedicado su existencia a impedir que un único ser pudiera regresar. Dormammu, una entidad tan antigua que incluso los registros más viejos del universo eran incapaces de precisar cuándo había nacido. No era un dios. No era un celestial. Y tampoco un simple conquistador. Era algo completamente distinto. Un ser cuya existencia había consumido mundos enteros, expandiendo su propia dimensión a costa de todo lo que encontraba. Por esa razón, hace incontables generaciones, los primeros maestros de las artes místicas consiguieron encerrarlo fuera de la realidad conocida. Desde entonces, el Santum Santorum y Kamartaj se convirtieron en las últimas cerraduras de aquella prisión. Ahora ambas habían desaparecido. En la dimensión oscura comenzó a sentirse un cambio. Una grieta, casi imperceptible, apareció entre ambos planos. Al principio era tan pequeña que apenas podía atravesarla una diminuta cantidad de energía. Pero con cada segundo que pasaba, se hacía más grande. En distintos lugares del planeta empezaron a aparecer manchas negras suspendidas en el aire. Permanecían inmóviles durante unos instantes y desaparecían sin dejar rastro. Quienes se acercaban demasiado aseguraban sentir un frío imposible de explicar. Otros afirmaban escuchar susurros que parecían provenir del otro lado de aquellas grietas. Nadie entendía qué significaban, pero todos coincidían en una cosa. Aquello no pertenecía a la Tierra.
Ni siquiera pertenecía al universo. Mientras tanto, Thanos avanzaba entre los restos de Nueva York como si nada de aquello tuviera importancia. Desde hacía décadas había recorrido incontables sistemas estelares buscando las gemas del infinito. Para muchos era un conquistador. Para otros, un simple genocida. Pero él jamás se veía de esa manera. Tras presenciar la caída de Titán, el mundo donde nació, llegó a la conclusión de que el universo estaba condenado por la sobrepoblación y el agotamiento de los recursos. Nadie quiso escuchar sus advertencias, y cuando su planeta terminó desapareciendo, creyó haber encontrado la prueba definitiva de que tenía razón. Desde entonces convirtió aquella idea en su único propósito: reunir las gemas del infinito. No para gobernar el universo, sino para imponer el equilibrio por la fuerza. Sin embargo, incluso alguien como Thanos podía equivocarse, porque mientras continuaba acercándose a su siguiente objetivo, no sabía que detrás de él acababa de despertar un enemigo mucho más antiguo que cualquier imperio, más antiguo que los propios dioses y capaz de convertir galaxias enteras en parte de su dominio. Dormammu aún no había cruzado al mundo de los mortales, pero ya podía sentir la Tierra, y la Tierra ya podía sentirlo a él. Antes de llegar a la Tierra, Thanos ya había recorrido buena parte del universo reuniendo las gemas del infinito. La primera fue la gema del poder, obtenida tras arrasar Shandar y exterminar a los últimos miembros de los Nova Corps. Después viajó hasta K'un-Lune, donde acabó con el coleccionista para quedarse con la gema de la realidad. Más tarde llegó a Vormir acompañado de sus hijos adoptivos. Allí descubrió que la única forma de obtener la gema del alma era sacrificando a alguien a quien realmente amara. Durante unos instantes permaneció en silencio, hasta que dirigió la mirada hacia Ebano Maw, el más fiel de todos ellos. Maw nunca se opuso. Había dedicado toda su vida a servir al titán loco y aceptó su destino sin intentar escapar. Thanos lo sacrificó y, con ello, obtuvo la gema del alma. Después llegó a la Tierra, donde exterminó a los últimos hechiceros del Sanctum Sanctorum para reclamar la gema del tiempo, y poco después recuperó el Tesseracto para hacerse con la gema del espacio. Durante todo su viaje fue testigo de un universo completamente diferente al que imaginó. Los Eternos llevaban miles de años muertos, los Celestiales prácticamente habían desaparecido y Gorr había exterminado a todos los dioses. Thanos no sintió compasión por ninguno de ellos. Consideraba que tanto los dioses como los celestiales habían permitido que el universo se hundiera mientras permanecían como simples espectadores. Incluso llegó a pensar que la cruzada de Gorr era la consecuencia inevitable de ese abandono. Para él, cada planeta destruido y cada civilización extinguida reforzaban una sola idea: el universo llevaba demasiado tiempo condenado, y reunir las gemas del infinito era la única manera de imponer un orden definitivo antes de que no quedara absolutamente nada. Bok permaneció inmóvil durante unos segundos. El humo apenas le permitía distinguir lo que ocurría a unas cuantas calles de distancia, pero entre los escombros alcanzó a ver el cuerpo de Frank Castle tendido sobre el asfalto. Ya no había movimiento. Los soldados que intentaron acercarse fueron obligados a retroceder por el fuego de los Chitauri. Había llegado demasiado tarde. Frank había sido el único miembro de los Thunderbolts que, con el paso del tiempo, terminó demostrando que todavía conservaba algo de humanidad. Mientras el resto del equipo aceptaba órdenes sin cuestionarlas, él siempre parecía cargar con el peso de todo lo que había hecho. Ahora también había desaparecido. Bob levantó lentamente la mirada. A varios cientos de metros, Thanos continuaba caminando entre las ruinas con una tranquilidad que resultaba inquietante. Parecía completamente ajeno a la batalla que se desarrollaba a su alrededor. Los disparos del ejército, las explosiones y los gritos de los civiles no conseguían alterar su paso. Fue entonces cuando Bok comprendió que todo lo ocurrido desde la llegada de aquella nave tenía un mismo responsable. No dudó. El pavimento se resquebrajó bajo sus pies cuando salió disparado hacia el titán. En apenas un instante atravesó varias calles y lanzó el primer golpe con toda la fuerza que era capaz de reunir. El impacto hizo temblar los edificios cercanos. Thanos retrocedió unos metros por primera vez desde que había llegado a la Tierra. Los soldados observaron la escena sin poder creerlo. Por fin alguien era capaz de obligarlo a detenerse. El titán levantó lentamente la vista y, por primera vez, prestó verdadera atención al hombre que tenía delante. El combate acababa de comenzar. Mientras tanto, muy lejos de aquella pelea, otra figura recorría las calles destruidas de Nueva York. Dor. La necroespada arrastraba una oscura estela detrás de él mientras caminaba sin un destino concreto.
Había llegado buscando al último Asgardiano, pero Thor llevaba años muerto. Ya no tenía dioses que perseguir. Así que decidió hacer lo único que conocía: matar. Los primeros en cruzarse fueron varios Chitauri. Ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar. En cuestión de segundos habían caído, mientras otros retrocedían intentando comprender quién era aquel desconocido que avanzaba sin pronunciar una sola palabra. Un grupo de soldados creyó que aquel hombre estaba luchando para ayudarlos. Se equivocaban. Gorr tampoco hizo distinción entre ellos. Para él no existían inocentes. No existían aliados. Solo seres vivos. Y todos terminaban encontrando el mismo destino cuando se interponían en su camino. El caos era absoluto. Sin embargo, aquello apenas era el principio. Las grietas que habían comenzado a aparecer en distintos puntos del planeta dejaron de ser simples anomalías. Frente a miles de personas, el aire empezó a rasgarse como si la propia realidad estuviera cediendo. Las primeras aberturas surgieron en Nueva York. Después aparecieron en Londres, Tokio, Ciudad de México, El Cairo, Moscú, Sydney. En cuestión de minutos comenzaron a abrirse portales por toda la Tierra. Del interior no salía luz. Solo oscuridad. Una oscuridad tan profunda que parecía absorber cualquier sonido cercano. Entonces empezaron a aparecer las primeras criaturas. Seres deformes, de cuerpos alargados y extremidades imposibles, avanzaban lentamente desde la dimensión oscura. Algunos recordaban vagamente a antiguos guerreros consumidos por una energía desconocida. Otros parecían enormes bestias cubiertas por una especie de roca negra que se movía como si estuviera viva. También surgieron entidades hechas casi por completo de sombras, capaces de atravesar paredes y envolver a todo aquello que encontraban. No obedecían a nadie de la Tierra. Ni tampoco a los Chitauri. Solo seguían una única voluntad. La de Dormammu. Las criaturas comenzaron a extenderse por las ciudades sin distinguir entre humanos e invasores. Los Chitauri, que hasta hacía unos minutos dominaban el campo de batalla, empezaron a enfrentarse a enemigos que ni siquiera comprendían. La invasión había dejado de pertenecerles. En todos los continentes ocurría exactamente lo mismo. Los ejércitos ya no luchaban contra un solo enemigo. Ahora había dos. Y ninguno parecía tener intención de detenerse. Gorr observó cómo una de aquellas criaturas emergía lentamente de un portal a pocos metros de él. La estudió durante unos instantes. No reconocía su especie. Nunca había visto algo semejante en todos los mundos que había recorrido. La criatura emitió un sonido extraño antes de abalanzarse sobre él. Gorr sonrió. Hacía mucho tiempo que no encontraba algo diferente. Sujetó con fuerza la necroespada y avanzó sin mostrar el menor rastro de preocupación. Por primera vez desde que exterminó a los últimos dioses, sintió que volvía a divertirse. Mientras el resto del mundo luchaba desesperadamente por sobrevivir, él contemplaba aquella nueva amenaza como si todo formara parte de un juego. No importaba de qué dimensión provinieran. No importaba si eran humanos, Chitauri o criaturas nacidas de la oscuridad. Mientras pudieran luchar, Gorr seguiría avanzando. Y cada nuevo enemigo que aparecía desde aquellos portales solo hacía que aquella sonrisa fuera un poco más amplia. Mientras tanto, en algún lugar más allá de la realidad, la presencia de Dormammu seguía fortaleciéndose con cada grieta que se abría. El muro que separaba ambos mundos se debilitaba poco a poco, y ya casi nada parecía capaz de impedir que la dimensión oscura terminara por extenderse sobre la Tierra. El choque entre Bob y Thanos sacudía la ciudad entera. Cada impacto abría grietas en el pavimento y hacía que los edificios cercanos perdieran parte de su estructura. Los soldados que aún permanecían en la zona dejaron de combatir durante unos instantes. Incluso los Chitauri desviaban la mirada hacia aquella batalla. Era la primera vez que alguien lograba enfrentar al titán de igual a igual. Bob no retrocedía. Golpe tras golpe obligaba a Thanos a responder con toda su fuerza. Durante varios minutos ninguno consiguió imponerse. Las calles de Manhattan se habían convertido en el escenario de un combate que ningún ser humano habría imaginado presenciar. Pero la diferencia estaba en el guantelete. Thanos dejó de intentar vencerlo únicamente con fuerza bruta. Levantó lentamente la mano izquierda. La gema del poder comenzó a iluminarse. Una inmensa onda de energía recorrió varias calles y alcanzó de lleno a Bob, lanzándolo contra la fachada de un rascacielos. El edificio entero tembló antes de desplomarse parcialmente sobre él. Aún así, Bob volvió a levantarse.
Con el uniforme destrozado y cubierto de polvo, volvió a lanzarse contra el titán sin mostrar intención alguna de rendirse. Entonces fue el turno de la gema de la realidad. Por un instante, el entorno pareció deformarse. El asfalto comenzó a ondular como si estuviera hecho de agua y los restos de varios edificios cambiaron de forma alrededor de Bob, obligándolo a abrirse paso entre toneladas de concreto y acero. Antes de que pudiera escapar, Thanos utilizó la gema del espacio. En un instante apareció frente a él. No hubo tiempo para reaccionar. El siguiente impacto envió a Bob atravesando varios edificios consecutivos hasta quedar sepultado bajo una enorme montaña de escombros. El silencio duró apenas unos segundos. Nadie volvió a verlo levantarse. Los soldados observaron el lugar esperando algún movimiento. No ocurrió. El hombre que, por unos minutos, había representado la última esperanza de la humanidad, había quedado completamente inmóvil bajo los restos de la ciudad. Thanos respiró profundamente y bajó lentamente el guantelete. Había ganado. Sin embargo, algo llamó su atención. No era Bob. Ni el ejército. Tampoco los Chitauri. A su alrededor, las grietas oscuras seguían multiplicándose. Los portales que habían comenzado a abrirse por toda la Tierra crecían cada vez más. De ellos continuaban emergiendo criaturas desconocidas que atacaban a cualquiera que encontraban a su paso, sin distinguir entre humanos o invasores. Algunas tropas Chitauri comenzaron incluso a retirarse. No obedecían una orden. Huían. Thanos levantó la vista. Podía sentir aquella energía. No provenía de ninguna de las gemas del infinito. Era distinta. Mucho más antigua. Mucho más inestable. Las criaturas de la dimensión oscura seguían saliendo sin detenerse, y cada portal parecía más grande que el anterior. La realidad alrededor de ellos se volvía cada vez más frágil, como si el mundo estuviera dejando de resistir la presión de otra dimensión. Fue entonces cuando el titán comprendió lo ocurrido. Los hechiceros del Sanctum Sanctorum no solo protegían la gema del tiempo. También mantenían sellada una prisión. Al acabar con ellos, había eliminado el último obstáculo que impedía que aquella entidad regresara. Por primera vez desde que inició su cruzada por las gemas del infinito, Thanos permaneció inmóvil. No por miedo, sino porque entendió que había cometido un error. Había llegado a la Tierra convencido de que el mayor desafío sería reunir las gemas restantes. Nunca imaginó que, al hacerlo, abriría el camino para una amenaza que ni siquiera él había previsto. Mientras más criaturas abandonaban la dimensión oscura, una presencia inmensa comenzaba a sentirse detrás de todos aquellos portales. Todavía no podía verse. Pero estaba cada vez más cerca. Y por primera vez en mucho tiempo, incluso Thanos comprendió que el universo estaba a punto de enfrentarse a algo que escapaba por completo de su control. La llegada de Dormammu no se pareció a nada que hubiera ocurrido antes. No descendió desde el espacio como lo había hecho la nave de Thanos. No atravesó un portal gigantesco. Ni siquiera apareció frente a todos. Simplemente, empezó a existir en la Tierra. Su presencia se sintió al mismo tiempo en todos los continentes. Era como si el planeta entero hubiera dejado de pertenecer al universo conocido. Las leyes de la física comenzaron a fallar una tras otra. Bosques enteros desaparecían durante unos segundos y reaparecían kilómetros más lejos. Carreteras terminaban en lugares donde jamás habían estado. Ciudades completas parecían doblarse sobre sí mismas, como si el espacio hubiera dejado de tener sentido. Miles de personas intentaban huir sin comprender qué estaba ocurriendo. Algunos soldados corrían hacia sus compañeros, solo para descubrir que estos ya no estaban allí. Otros aseguraban ver edificios completamente intactos que desaparecían al acercarse. Incluso los Chitauri dejaron de actuar como un ejército organizado. Muchos se dispersaron, incapaces de comprender aquella nueva amenaza. No era una invasión. Era la realidad siendo reemplazada poco a poco por otra. Los enormes portales negros seguían creciendo sin detenerse. De ellos continuaban saliendo criaturas de la dimensión oscura. Algunas avanzaban lentamente, observando el mundo como si jamás hubieran visto un lugar semejante. Otras atacaban de inmediato a todo lo que encontraban. No distinguían entre humanos, Chitauri o animales. Para ellas, todo pertenecía ya a Dormammu. Muy por encima del campo de batalla, una inmensa silueta comenzó a dibujarse entre las grietas del cielo. No podía verse completamente.
Parecía ocupar un lugar que iba mucho más allá del propio planeta, como si solo una pequeña parte de su verdadera existencia pudiera manifestarse. Dormammu finalmente había despertado. Y la Tierra era la puerta por la que comenzaba a extender su dominio. Entre las ruinas, Thanos permanecía inmóvil. Por primera vez desde el inicio de su cruzada sintió una presencia diferente a cualquier otra que hubiera encontrado. No era comparable con los celestiales. Tampoco con los dioses que habían desaparecido a manos de Gorr. Aquello era distinto. Era una fuerza que no buscaba gobernar el universo. Buscaba convertirlo en parte de sí misma. Sin previo aviso, el espacio alrededor del titán comenzó a deformarse. El suelo desapareció bajo sus pies durante un instante. El horizonte dejó de existir. Todo parecía doblarse y romperse alrededor de él mientras una presión inmensa intentaba consumirlo junto con el resto del mundo. Las gemas del infinito comenzaron a brillar casi por instinto. Una barrera de energía envolvió inmediatamente a Thanos, impidiendo que aquella distorsión alcanzara su cuerpo. Durante varios segundos ambas fuerzas permanecieron enfrentadas. La energía de las gemas mantenía estable el espacio que rodeaba al titán mientras, unos metros más allá, la realidad seguía desmoronándose. Thanos comprendió que aquel combate no podía resolverse únicamente con fuerza. Si Dormammu conseguía extender completamente la dimensión oscura, las gemas dejarían de tener importancia. Necesitaba detenerlo antes. Levantó entonces la mano donde descansaba la gema del tiempo. Los símbolos místicos comenzaron a aparecer uno tras otro alrededor del guantelete, formando un enorme círculo que giraba lentamente frente a él. Su intención era clara: encerrar a Dormammu dentro de un ciclo temporal del que no pudiera escapar. Durante unos segundos pareció que el plan funcionaría. Pero Dormammu lo entendió antes de que llegara a completarse. Los portales comenzaron a multiplicarse alrededor de Thanos. 1, 5, 10. Después fueron demasiados para contarlos. De cada uno de ellos emergieron criaturas de la dimensión oscura. Seres envueltos por sombras vivientes. Gigantes de roca negra cuyos cuerpos parecían formados por la misma materia de aquella dimensión. Criaturas de múltiples extremidades que avanzaban a una velocidad imposible. Y figuras completamente oscuras que apenas conservaban una forma humanoide. En cuestión de segundos rodearon al titán desde todas las direcciones. No pretendían vencerlo mediante fuerza. Su único objetivo era impedir que terminara de utilizar la gema del tiempo. La horda cayó sobre él al mismo tiempo. Thanos canceló inmediatamente el hechizo. No tenía otra alternativa. La gema del poder comenzó a emitir un resplandor intenso. Una inmensa explosión de energía recorrió todo el campo de batalla. La onda expansiva atravesó a las criaturas una tras otra, desintegrándolas antes siquiera de que lograran alcanzarlo. Decenas desaparecieron al instante. Luego fueron cientos. Los portales permanecían abiertos. Pero alrededor del titán no quedó ninguna de aquellas entidades. El silencio apenas duró un instante. A varios kilómetros de distancia, una montaña de roca comenzó a temblar. Los enormes bloques que la formaban salieron despedidos en todas direcciones. Desde el centro de los escombros volvió a levantarse Bob. Respiraba con enorme dificultad. Cada movimiento parecía costarle un esfuerzo inmenso. Su uniforme apenas conservaba su forma original y su cuerpo apenas respondía como al inicio del combate. Aún así, volvió a mirar hacia donde estaba Thanos. No había odio en su expresión. Solo la decisión de impedir que siguiera avanzando. Reunió las pocas fuerzas que le quedaban y volvió a elevarse. Atravesó el cielo en dirección al titán por última vez. Thanos ni siquiera cambió de postura. Sujetó con firmeza su espada de doble filo y esperó el momento exacto. Cuando Bob estuvo lo suficientemente cerca, el titán realizó un único movimiento. La espada de doble filo atravesó por completo al que había sido considerado por la humanidad como la última esperanza para todos. La sangre cayó sobre el pavimento y el ataque de Bob se detuvo por completo. El impulso desapareció. Durante unos segundos ambos quedaron inmóviles. Bob bajó lentamente la mirada. Después comenzó a perder fuerzas. Sus piernas dejaron de sostenerlo. Cayó de rodillas. Finalmente su cuerpo terminó desplomándose sobre el terreno destruido. Ya no volvió a moverse. El silencio regresó una vez más. Thanos observó el lugar durante unos instantes. Pensó que, al fin, aquel combate había terminado. Sin perder más tiempo, volvió a levantar la vista hacia la inmensa figura de Dormammu. Aún tenía un universo que salvar, a su manera.
Pero justo cuando dio el primer paso, percibió otra presencia. No provenía de los portales, ni de la dimensión oscura. Entre los restos de la ciudad avanzaba lentamente un hombre vestido de negro. Cada paso parecía completamente tranquilo, ajeno al caos que lo rodeaba. En una de sus manos sostenía una espada oscura que parecía absorber la luz a su alrededor. Era Gorr. Había observado la invasión de Thanos. Había visto surgir a las criaturas de la dimensión oscura. Y ahora tenía frente a él a dos enemigos cuya existencia superaba todo lo que había encontrado durante su cruzada por el universo. Por primera vez en mucho tiempo, esbozó una leve sonrisa. No porque quisiera salvar la Tierra. No porque estuviera dispuesto a ayudar a Thanos. Simplemente porque, después de tanto tiempo, volvía a tener un desafío digno de su espada. Gorr fue el primero en moverse. Sin decir una sola palabra, sujetó con fuerza la necroespada y se lanzó directamente contra Thanos. La hoja negra descendió con una velocidad brutal, obligando al titán a bloquear el ataque con su espada de doble filo. El choque hizo que una onda de energía recorriera kilómetros enteros, levantando ciudades enteras de polvo y haciendo que edificios ya debilitados terminaran por desplomarse. Thanos respondió utilizando la gema del poder. Una explosión violeta envolvió a Gorr, lanzándolo a través de montañas y atravesando varios kilómetros de terreno antes de detenerse. Sin embargo, apenas unos segundos después, la figura del carnicero de dioses volvió a aparecer caminando entre el humo como si nada hubiera ocurrido. No había miedo en su rostro, solo emoción. Hacía mucho tiempo que no encontraba un rival capaz de hacerle frente. Antes de que cualquiera de los dos pudiera volver a atacar, el propio espacio comenzó a deformarse. Dormammu no descendió para enfrentarlos directamente. Simplemente decidió que el mundo entero sería su campo de batalla. La dimensión oscura continuaba expandiéndose sobre la Tierra. Grandes fragmentos del planeta desaparecían por instantes para ser reemplazados por paisajes imposibles, formados por roca negra, ríos de energía oscura y estructuras que parecían desafiar cualquier lógica. Continentes enteros comenzaron a sufrir terremotos mientras enormes grietas recorrían el suelo sin detenerse. Los océanos se agitaban como nunca antes. Volcanes que llevaban siglos dormidos entraban en erupción. En distintos puntos del planeta, millones de personas seguían intentando escapar sin comprender que ya no existía ningún lugar seguro. La guerra había dejado de pertenecer únicamente a la Tierra. Era una batalla por la propia realidad. Thanos comprendió que, si permitía que Dormammu continuara expandiéndose, las gemas del infinito acabarían siendo inútiles. Sin dudarlo, utilizó la gema del espacio para aparecer frente a la inmensa manifestación de la entidad y descargó sobre ella una combinación del poder de las gemas. Un inmenso destello atravesó el cielo, iluminando medio planeta durante unos segundos. Dormammu apenas retrocedió. Su presencia volvió a reconstruirse casi de inmediato. Parecía imposible destruir algo que ni siquiera existía completamente dentro del universo. Aprovechando aquel instante, Gorr volvió a intervenir. La necroespada parecía reaccionar con una violencia inusual frente a aquella oscuridad. Cada corte abría enormes fisuras en la energía de Dormammu, obligándolo a retroceder por primera vez desde que había comenzado a manifestarse. El carnicero de dioses sonreía. No luchaba para salvar la Tierra, ni para ayudar a Thanos. Simplemente disfrutaba encontrarse frente a enemigos capaces de devolverle cada golpe. El combate se extendió por todo el planeta. En un momento atravesaban los cielos sobre Europa. Al siguiente caían sobre los desiertos africanos. Segundos después la lucha continuaba sobre el Océano Pacífico, levantando olas gigantescas que terminaban golpeando las costas de varios países. Cada choque entre aquellos tres seres provocaba una nueva catástrofe. Ciudades enteras desaparecían bajo terremotos. Montañas se partían en dos. Bosques completos eran consumidos por la energía oscura de Dormammu. Las pocas fuerzas militares que seguían resistiendo dejaron de disparar. Comprendieron que ya no podían hacer absolutamente nada. Solo les quedaba observar cómo el planeta se desmoronaba frente a sus ojos. Mientras tanto, bajo toneladas de concreto, acero y roca, un dedo se movió. Bob volvió a respirar. El dolor era insoportable. Sentía el pecho atravesado y cada intento por incorporarse hacía que el mundo entero pareciera girar a su alrededor. Intentó recordar dónde estaba. Después recordó a Frank. Recordó su cuerpo tendido entre los escombros. Recordó que no había podido salvarlo. Entonces comenzaron a aparecer otros recuerdos, mucho más antiguos. Las voces, los gritos, los días en los que nadie parecía verlo, las veces que fue tratado como un experimento y no como una persona, las interminables pruebas dentro del laboratorio, las agujas,
las promesas de que todo aquello era por un bien mayor, el miedo, la soledad, y la sensación constante de que jamás sería suficiente para nadie. Bob apretó los ojos con fuerza. Quiso apartar aquellos recuerdos. No pudo. Algo empezó a salir de su propio cuerpo. Al principio era apenas una pequeña sombra que recorría lentamente sus brazos. Después comenzó a envolver completamente su piel. La oscuridad siguió creciendo. No era humo, no era energía. Parecía una ausencia absoluta de luz. Como si todo lo que existiera alrededor fuera devorado por ella. Las piedras comenzaron a elevarse lentamente. Los restos de la montaña que lo cubría empezaron a desintegrarse sin que nadie los tocara. El aire mismo parecía volverse pesado. La temperatura descendió de golpe. A cientos de kilómetros de distancia, los tres combatientes percibieron aquella presencia. Gore fue el primero en detenerse. Thanos dejó de atacar. Incluso la inmensa manifestación de Dormammu permaneció inmóvil por primera vez desde su llegada. Los tres dirigieron la mirada hacia el mismo punto del horizonte. Una columna de oscuridad ascendía lentamente desde la superficie de la Tierra. Cada segundo se hacía más grande, más densa, más aterradora. Entonces, una silueta comenzó a elevarse en medio de aquella oscuridad. Ya no era Bob, o al menos no parecía serlo. La luz desaparecía a su alrededor. El cielo comenzó a oscurecerse. Incluso los portales de la dimensión oscura parecían reaccionar ante aquella presencia desconocida. Durante unos instantes nadie atacó. Nadie habló. Ni Thanos, ni Gore, ni siquiera Dormammu. Los tres permanecieron observando el cielo, porque acababan de comprender que acababa de nacer algo mucho peor, el vacío. El combate entre Thanos, Gore y Dormammu apenas había durado unos minutos desde la aparición del vacío. Los tres comprendieron casi al mismo tiempo que aquella nueva presencia era diferente. Dormammu continuaba deformando la realidad. Thanos seguía utilizando las gemas para impedir que la dimensión oscura terminara de consumir el planeta. Gore atacaba a cualquiera que se pusiera frente a él, pero entonces, el vacío levantó lentamente una mano. No hubo explosiones, no hubo rayos, solo hizo un pequeño movimiento con los dedos a cientos de kilómetros de distancia. Varios soldados que seguían combatiendo quedaron inmóviles. Una sombra negra comenzó a envolver sus cuerpos hasta cubrirlos por completo. Uno tras otro desaparecieron sin dejar rastro. Lo mismo ocurrió con varios Chitauri, después con algunas de las criaturas de la dimensión oscura. Era como si simplemente hubieran sido arrancados del mundo. Nadie entendía qué acababa de pasar, ni siquiera Thanos. El vacío volvió a extender la mano. Esta vez la oscuridad apareció directamente frente a Gore. El carnicero de dioses sonrió, creyó que era otro enemigo al que podía derrotar. Se lanzó con la necroespada en alto. La hoja atravesó la oscuridad y no golpeó absolutamente nada. La sombra envolvió su brazo, después el resto de su cuerpo. En apenas unos segundos Gore desapareció exactamente igual que todos los demás. Abrió los ojos lentamente. El aire era cálido, podía sentir el viento del desierto frente a él. Estaba su planeta, no el planeta destruido que recordaba, sino el de muchos años atrás. Las casas seguían en pie, los niños corrían entre ellas, algunos vecinos conversaban mientras preparaban comida. Gore permaneció inmóvil, no entendía cómo había llegado allí. Entonces escuchó una voz, giró la cabeza, era su esposa, sonreía. Sus hijos corrían hacia él riendo. Durante unos segundos, olvidó por completo quién era. La necroespada no existía. Los casa, su hijo menor, lo abrazó. Gore cerró los ojos, nunca creyó volver a sentir algo parecido, pero la tranquilidad apenas duró unos instantes. Su hijo dejó de moverse, cayó lentamente al suelo. Después, ocurrió lo mismo con el otro. Su esposa intentó acercarse, también cayó. Las risas desaparecieron, la aldea quedó completamente en silencio. Gore retrocedió horrorizado, negó con la cabeza una y otra vez. No podía estar pasando. Otra vez corrió hacia ellos, intentó levantarlos, no reaccionaban. Entonces todo desapareció. Volvió a abrir los ojos. La misma aldea, la misma tarde. Su esposa seguía viva, los niños seguían jugando. Todo comenzaba otra vez. Esta vez corrió para sacarlos del pueblo. No alcanzó. El resultado fue exactamente el mismo. Después volvió a empezar y otra vez y otra. Con el paso del tiempo dejó de intentar salvarlos, solo observaba cómo morían. Ya no sabía cuántas veces había ocurrido, quizá cientos, quizá miles. Intentó escapar del planeta, siempre despertaba en el mismo lugar. Intentó terminar con aquella pesadilla, siempre volvía al principio. Comprendió demasiado tarde que aquel lugar no era real, era una prisión construida con el peor momento de toda su vida y no existía forma. Dormammu seguía expandiendo lentamente la dimensión oscura. El vacío dirigió entonces su atención hacia aquella inmensa entidad. Extendió nuevamente la mano a la oscuridad, intentó envolver su conciencia, buscó algún recuerdo, algún miedo, alguna pérdida. No encontró nada. Dormammu nunca había vivido como un mortal, no tenía infancia, no tenía familia.
familia no existía un pasado capaz de atormentarlo durante unos segundos, ambos permanecieron frente a frente. Finalmente, el vacío bajó la mano, simplemente dejó de prestarle atención. Dormammu no podía ser encerrado dentro de un trauma que nunca había existido. La entidad oscura continuó expandiendo su dimensión sobre el planeta, mientras el vacío giraba lentamente la cabeza hacia otro lugar. Había alguien a quien sí quería encontrar a varios metros bajo tierra. El último búnker seguía funcionando. Valentina Allegra observaba las pantallas de vigilancia intentando entender qué estaba ocurriendo en la superficie. Las transmisiones desaparecían una tras otra. Los operadores ya no respondían. El silencio comenzó a apoderarse de la sala. Entonces las luces parpadearon. Los guardias levantaron sus armas. Las cámaras mostraban un pasillo completamente vacío, pero una sombra empezó a recorrer lentamente el suelo. Nadie había abierto la puerta, nadie había entrado. La reflejo, las balas atravesaron la sombra sin producir ningún efecto. Después, la figura apareció. Valentina lo reconoció de inmediato. Era Bob. Su cuerpo estaba cubierto por aquella oscuridad imposible. Ella dio un paso hacia atrás, intentó hablarle, le dijo que todo lo que había hecho era para proteger al mundo, que algún día él sería reconocido como un héroe. El vacío permaneció en silencio. A su alrededor comenzaron a aparecer escenas del pasado: el laboratorio, las puertas cerrándose las incontables veces que Bob preguntó cuándo sería libre, las promesas de que solo faltaba un poco más, las mentiras, todas volvieron a repetirse frente a ella. Valentina comprendió demasiado tarde que ya no estaba hablando con Bob. La oscuridad comenzó a rodearla. Intentó escapar, no había salida. Sintió una presión creciente alrededor del cuello, mientras sus pies dejaban lentamente de tocar el suelo. Los guardias corrieron para ayudarla, pero ninguno consiguió acercarse. Era como si una fuerza invisible los mantuviera alejados. Valentina intentó decir algo más, no pudo. Unos instantes después, la presión cesó, su cuerpo quedó inmóvil. El vacío la observó unos segundos más, luego desapareció junto con la oscuridad. El búnker quedó completamente en silencio. La mujer que había mantenido encerrado a Bob durante años nunca volvió a abrir los ojos. Thanos comprendió que ya no quedaba ninguna alternativa. La Tierra había dejado de existir como un solo mundo. La dimensión oscura cubría gran parte del planeta, el vacío recorría cada rincón consumiendo todo a su paso y la propia realidad comenzaba a romperse. Durante toda la batalla jamás encontró el momento para utilizar el guantelete. Cada vez que estaba a punto de hacerlo aparecía un nuevo enemigo. Ahora ya no importaba. Levantó lentamente el guantelete del infinito. Las 6 gemas comenzaron a liberar una energía que jamás habían desatado al mismo tiempo. El poder recorrió todo su cuerpo, mientras su brazo empezaba a consumirse lentamente. Finalmente, chasqueó los dedos. Durante un instante el universo entero quedó inmóvil. Después comenzaron a aparecer enormes grietas, atravesando el espacio. Las estrellas cambiaban de posición, planetas completos desaparecían para ser reemplazados por otros. Las galaxias parecían mezclarse unas con otras. Entonces, ocurrió: a través de aquellas grietas, comenzaron a llegar fragmentos de otras realidades. En una de ellas podía verse un universo donde incluso los dioses habían desaparecido después de despertar. Una anomalía imposible de comprender, una presencia tan antigua que terminó convirtiendo la existencia en un ciclo interminable, del que nadie podía escapar. En otra aparecía una inmensa ciudad completamente cubierta por telarañas. Las calles estaban vacías, los edificios permanecían intactos y una extraña masa negra seguía extendiéndose lentamente entre los rascacielos, como si hubiera consumido hasta el último ser vivo del planeta. Más allá podían verse otros mundos igualmente destruidos, civilizaciones enteras reducidas a ruinas, planetas donde los héroes jamás lograron salvar a nadie, imperios convertidos en desiertos interminables, historias distintas, finales diferentes, todas compartiendo exactamente el mismo destino. Las fronteras entre aquellos universos dejaron de existir. Montañas aparecían atravesando océanos de otra realidad. Ciudades completas terminaban incrustadas sobre continentes desconocidos. Bosques nacían entre restos de naves espaciales. Planetas enteros quedaban unidos formando un único territorio imposible. Había nacido un nuevo mundo. No era un planeta, era un cementerio construido con los restos de incontables universos. Un nuevo universo formado por varios únicamente por ruinas. El titán observó horrorizado aquello que había provocado e intentó utilizar nuevamente el guantelete. Su brazo ya no respondía. La energía de las gemas había superado cualquier límite. Aún así reunió sus últimas fuerzas e intentó chasquear los dedos una segunda vez. La realidad no obedeció. Toda la energía regresó directamente hacia su cuerpo y entonces
Explotó al instante en 1000 pedazos en apenas unos segundos, desapareció por completo cuando el resplandor terminó, solo quedó el guantelete del infinito. El vacío descendió lentamente entre los restos de aquel nuevo mundo, se acercó hasta el guantelete y lo observó durante unos instantes antes de colocárselo. Las gemas volvieron a iluminarse durante unos segundos, permaneció completamente inmóvil. Dentro de él seguían existiendo los recuerdos de millones de personas consumidas por la oscuridad. Recordó héroes que murieron intentando salvar a otros padres que jamás volvieron a ver a sus hijos, mundos enteros destruidos por guerras imposibles. Recordó todas aquellas historias. Después, levantó lentamente la mano y chasqueó los dedos. Todo quedó completamente blanco. Poco a poco, comenzaron a escucharse los sonidos de una ciudad, automóviles, personas riendo, niños jugando. La imagen apareció lentamente. Nueva York. El cielo estaba completamente despejado, los edificios permanecían intactos, las personas caminaban tranquilamente por las calles. A lo lejos, un grupo de héroes llamados los Vengadores, y por más ridículo que sonase, un niño con un traje rojo de una araña cruzaban el cielo mientras los ciudadanos celebraban que una vez más habían salvado el día. Parecía el mundo perfecto. Era alejarse lentamente cada vez más, hasta revelar que aquella ciudad se encontraba encerrada dentro de una enorme esfera luminosa, una simple burbuja. Fuera de ella no existía ninguna paz, no existían ciudades, solo un inmenso multiverso construido con los restos de incontables universos destruidos. La ilusión permanecía flotando sobre aquel paisaje imposible. Era el único lugar donde todavía existía algo parecido a la esperanza, aunque jamás hubiera sido real. El vacío permaneció inmóvil sosteniendo el guantelete. Las gemas seguían brillando mientras millones de recuerdos atravesaban su mente al mismo tiempo. Cada persona consumida por la oscuridad había dejado una parte de sí dentro de él. Sus miedos, sus sueños, sus arrepentimientos, sus últimos pensamientos. Con cada recuerdo comprendía mejor cómo había llegado el universo hasta ese punto. Ningún desastre comenzó con un único responsable. No existía un solo culpable. Cada tragedia había dado origen a otra aún mayor. Una decisión equivocada llevaba a la siguiente. Una pérdida provocaba otra. El dolor terminaba convirtiéndose en más dolor, hasta que ya no quedó nada que salvar. Observó el multiverso, ruinas que se extendía frente a él. Un mundo formado por los restos de incontables realidades. Lugares donde incluso las entidades más poderosas fueron incapaces de detener una anomalía que terminó consumiéndolo todo. Ciudades donde la vida desapareció lentamente hasta dejar únicamente edificios vacíos y calles cubiertas por el silencio. Civilizaciones enteras que jamás tuvieron la oportunidad de escribir un final diferente. Entonces levantó la mirada. Por primera vez no observó aquel mundo. Observó más allá. Como si pudiera ver a quienes habían permanecido siguiendo aquella historia desde el principio. Comprendió que, para ellos, todo aquello no había sido más que un relato. Una sucesión de personajes. Batallas. Tragedias. Esperanzas. Y finales. Quizá esperaban que, al final, alguien encontrara la manera de arreglarlo todo. Quizá esperaban que existiera un último héroe. Que el sufrimiento hubiera servido para algo. Pero algunas historias nunca fueron escritas para terminar así. Algunas solo existen para mostrar lo que ocurre cuando todo sale mal. Cuando ya no queda nadie capaz de detener la caída. Cuando lo único que sobrevive son los restos de lo que alguna vez pudo ser. Entonces comprendió el verdadero nombre de aquel lugar. No era un mundo. No era un universo. Era un inmenso monumento construido con las ruinas de incontables historias. En un lugar muy lejano del multiverso, una organización llamada la TVA, encargada de vigilar las distintas realidades, detectó una anomalía jamás registrada. Aquel universo ya no seguía ninguna regla. Había absorbido fragmentos de otras realidades y continuaba volviéndose cada vez más inestable. Existía el riesgo de que terminara arrastrando otros universos con él. Por ese motivo se tomó una decisión. Aquella realidad sería completamente aislada. Todos los accesos quedaron sellados. Las coordenadas fueron eliminadas. Nadie volvería a encontrar aquel universo. Quedaría perdido entre el multiverso para siempre, y todo aquel que entrara ahí, lo siento pero se tendrá que quedar para siempre ahí atrapado.
Deadpool quedaría en silencio después de escuchar toda la historia. Por primera vez no tenía nada que decir, ni un chiste, ni un comentario. Simplemente observó a Loki intentando procesar cómo un universo entero había terminado reducido a un inmenso cementerio de realidades. Finalmente preguntó qué había sido de aquel lugar. Loki explicó que, después de aislarlo del resto del multiverso, jamás volvieron a recibir una sola señal. Nadie sabía qué ocurría allí. Tal vez seguía existiendo. Tal vez el tiempo había terminado por consumir hasta al último ser vivo. O quizá aquella pequeña burbuja era lo único que aún permanecía. Deadpool bajó la mirada, dejó escapar una pequeña sonrisa y comenzó a alejarse. Mientras se marchaba, murmuró: Supongo que algunas historias no necesitan una secuela. Y ahora la pregunta queda para ustedes. ¿Cómo creen que habría sido el universo cinematográfico de Marvel si todo hubiera salido mal? La verdad, este ha sido uno de los proyectos que más he disfrutado hacer y, sin duda, el que más trabajo me tomó. No solo por escribir el guión, además por investigar y adaptar conceptos bastante abstractos como entidades cósmicas, dimensiones y seres capaces de alterar la propia realidad. Incluso elegir la música de fondo fue un reto, porque quería que cada escena transmitiera exactamente lo que imaginaba. Pero al final, después de muchas horas de trabajo, Aquí está. espero que hayan disfrutado este recorrido por el universo más trágico que he creado hasta ahora. Yo soy Alterando la Historia. Y muy pronto nos veremos en el siguiente video.